Estrasburgo, invierno de 1971. La ciudad duerme entre la niebla, indiferente a que en sus calles se escribe una página eterna de la historia del crimen. Bajo la tenue luz de un farol, un camión utilitario avanza sin despertar sospechas. Sus ocupantes, 4 hombres disfrazados de simples operarios, guardan en sus miradas el peso de un secreto que hará temblar a Europa. No hay armas. No hay violencia. Solo precisión quirúrgica. En apenas 17 minutos, estos hombres ejecutarán lo que después se llamará el atraco del siglo. Un golpe que se estudiará en universidades, que obsesionará a periodistas y que la policía jamás logrará descifrar del todo. La caja fuerte de la sucursal del Crédit Industriel se abrirá como si hubiera sido diseñada para ellos. Billetes, lingotes y valores por más de 30 millones de francos desaparecerán sin un disparo, sin una alarma, sin una víctima. La leyenda nacerá con una sola pregunta que retumbará en la prensa y en los cafés. ¿Cómo lo hicieron, sin dejar rastro? El espectador ya está atrapado, sin saber aún quiénes fueron, de dónde vinieron, ni qué los llevó a arriesgarlo todo en ese instante. Meses antes, 4 vidas distintas habían convergido en un mismo deseo: escapar de la mediocridad y reclamar un lugar en la historia. René Moreau, ex militar, obsesionado con la disciplina y los relojes, era el cerebro frío, calculador, un hombre que convirtió cada detalle en parte de una coreografía perfecta. Jack Lambert, ex banquero arruinado, conocedor de los sistemas financieros, actuaba movido por la rabia de haberlo perdido todo. André Keller, mecánico de automóviles, tenía manos de oro, capaz de abrir un motor o una caja fuerte con la misma naturalidad. Michel Derant, actor frustrado, era el camaleón. Su don consistía en convertirse en cualquiera: un operario, un empleado de limpieza, un fantasma invisible. 4 hombres distintos, una sola ambición: demostrar que la inteligencia podía doblegar al sistema. En un mundo donde el poder se medía por la fuerza, ellos eligieron otro camino: el del ingenio. Durante meses, Estrasburgo se convirtió en un tablero de ajedrez. Cada paso era estudiado, cada rutina observada. Los 4 se infiltraron en la vida cotidiana del banco sin que nadie sospechara. Jack, con su pasado de banquero, sabía cuándo llegaba el dinero fresco, cómo se almacenaba y quién tenía las llaves. Michel ensayaba papeles en un espejo hasta que podía engañar incluso a sus compañeros. André replicaba cerraduras en su taller, convirtiendo el metal en un aliado. René cronometraba cada movimiento, desde el parpadeo de un guardia hasta el recorrido de un tranvía cercano. El plan no era robar, sino desaparecer con elegancia. Que al amanecer siguiente, mientras la ciudad abría los ojos, ellos ya fueran un mito. La madrugada elegida, Estrasburgo estaba cubierta por un manto de silencio. El camión con el logo de mantenimiento eléctrico se estacionó frente al banco como si fuera un día más. Con uniformes impecables y gestos ensayados, los 4 entraron. El guardia nocturno apenas levantó la vista. Veía trabajadores todos los días. Lo que siguió fue un ballet. André giró la cerradura en segundos. Jack manipuló los registros. Michel mantuvo al guardia ocupado con una sonrisa convincente. René marcó los tiempos con la calma de un director de orquesta. En 17 minutos, la bóveda se rindió. Nadie gritó. Nadie se resistió. Solo el silencio cómplice del dinero que cambiaba de dueño. Salieron como habían entrado, serenos, invisibles, casi banales. Al día siguiente, el banco anunció el robo. La noticia voló como un rayo: el atraco del siglo. La prensa se obsesionó, la policía se frustró y Europa descubrió que la violencia no era necesaria para desafiar al poder. Los 4 hombres se desvanecieron en la bruma de la historia. Algunos dicen que huyeron a América Latina, otros que murieron en el anonimato, disfrutando en secreto de su botín. Ninguna versión fue confirmada. Lo único real es la leyenda, un crimen perfecto que nadie logró resolver, una huella imborrable en la memoria colectiva. El verdadero poder no está en el dinero robado, sino en la historia que se cuenta de ti. Ellos no solo se llevaron millones, se llevaron la eternidad. Este relato no es únicamente una crónica histórica, es un espejo del deseo humano. El misterio atrapa porque todos queremos saber cómo se logra lo imposible. El asombro perdura porque nadie cree que se pueda robar sin violencia. La empatía conecta porque en secreto admiramos a quienes desafían al sistema con inteligencia. Y así nace la viralidad,
Una mezcla de asombro y secreto que hace que cada espectador quiera repetir la pregunta, compartirla, discutirla, hacerla eterna. ¿Cómo lo hicieron? Estrasburgo no siempre fue escenario de golpes magistrales. Antes de la leyenda, hubo un niño. Antes del atraco del siglo, hubo un muchacho que aprendió demasiado pronto que la vida no estaba hecha para él. Ese niño se llamaba Edmond Vidal, pero el mundo lo recordaría como Momón. Nació en una familia gitana, en la periferia olvidada de un pueblo francés, donde el barro era más abundante que el pan y la mirada de los vecinos era más cortante que cualquier cuchillo. Desde pequeño supo lo que era cargar con un nombre que nunca se pronunciaba con respeto, sino con desprecio. Gitano, murmuraban en las escuelas, en las calles, en los mercados, como si la palabra fuera un delito, como si su mera existencia ya estuviera marcada por una culpa heredada. La infancia de Momón fue un campo de batalla silencioso. No peleaba con puños todavía, pero cada mirada esquiva, cada puerta cerrada, cada insulto que caía sobre su madre, iba acumulándose en él como brasas que un día arderían. Había noches en que la familia se acostaba con el estómago vacío y las palabras de su padre, resignadas, resonaban como un eco. El mundo no está hecho para los nuestros. Hijo, hay que aprender a arrebatar lo que nunca nos darán. Esa rabia contenida no lo destruyó, al contrario, lo templó. Mientras otros niños soñaban con ser héroes, él aprendió que solo los fuertes sobreviven cuando la sociedad te niega un lugar en la mesa. Y en esa lucha por pertenecer, aparecieron los amigos que serían su verdadera familia: Pipo, Chain y Mardirosian. Los cuatro se conocieron en las esquinas polvorientas de un barrio donde la policía patrullaba más que los maestros, donde la delincuencia era la única escuela abierta. Pipo, delgado como una sombra, tenía un ingenio para el hurto que parecía innato. Chain, corpulento y terco, usaba su fuerza para defender al grupo cuando alguien intentaba abusar de ellos. Mardirosian, hijo de inmigrantes armenios, cargaba el mismo estigma que Momón, el de ser el otro, el que nunca sería aceptado del todo. Juntos formaron una hermandad en la miseria. Compartían cigarrillos mal apagados, sueños imposibles y la certeza de que nadie los salvaría. Lo único real era el vínculo entre ellos. Si uno caía, los demás lo levantaban. Si uno robaba una manzana, los cuatro la repartían. La lealtad era la única moneda de valor en su mundo. El racismo y la marginación no eran teorías abstractas, eran bofetadas en la cara. Momón recordaba las veces que fue expulsado de clase solo por llevar el pelo largo, las veces que su madre fue tratada como si su dinero valiera menos en las tiendas, las ocasiones en que la policía los detenía por caminar sospechosamente. Años después, cuando la prensa lo bautizó como criminal, nadie recordó que antes había sido un niño criminalizado por existir. Esa injusticia se convirtió en su motor. No quería ser rico por codicia, sino por venganza. Cada billete que soñaba con robar era, en su mente, un trozo arrebatado a un sistema que le negó todo. Y esa rabia, mezclada con astucia, lo hacía magnético. Momón no imponía respeto con miedo, sino con esa autoridad que nace de quien ha sufrido demasiado para dejarse humillar otra vez. La primera vez que los cuatro dieron un golpe juntos no fue un gran atraco, ni siquiera un robo planeado. Fue un gesto de supervivencia. Una tarde, el hambre los empujó a irrumpir en una bodega. Mientras Pipo distraía al dueño, Chain sostenía la puerta y Mardirosian vigilaba la calle, Momón llenaba sus bolsillos de pan y fruta. Corrieron con el corazón en llamas, riendo con una euforia salvaje que les supo a libertad. En esa carrera nació la certeza, juntos podían desafiar al mundo. Los años pasaron y con ellos, los golpes se hicieron más audaces. Pero lo que nunca cambió fue la lealtad férrea que los unía. Si Momón tenía un código, era ese: jamás traicionar a un hermano. Esa fidelidad lo diferenció de otros delincuentes, lo convirtió en líder natural. Porque en un mundo donde todos buscan salvarse solos, él había comprendido que solo la manada sobrevive. La historia de Edmond Vidal es la historia de cómo la sociedad fabrica sus propios villanos. No nació criminal, fue moldeado por la exclusión, cincelado por el hambre, forjado en la discriminación. Cada insulto, cada injusticia, cada noche de frío sin cobijo fue un ladrillo en la construcción del hombre que más tarde desafiaría a los bancos y a las leyes.
Su nombre resonaría como amenaza y mito, pero en lo más hondo seguiría siendo ese niño que alguna vez pidió un lugar en la mesa y solo recibió silencio. El destino lo empujó a responder con la misma moneda. Silencio cuando los cofres quedaban vacíos, silencio cuando la policía llegaba tarde, silencio cuando Europa entera se preguntaba cómo un gitano había burlado al sistema con tanta maestría. Lo viral en esta historia no es solo el crimen, sino la humanidad que late detrás. Porque todos, en algún rincón de nuestra memoria, hemos sentido la injusticia de ser señalados, rechazados, empujados a la sombra. Y cuando vemos a un niño marginado convertirse en un hombre que desafía al poder, nos debatimos entre la condena y la admiración. Momón no pidió ser héroe ni villano. Fue la sociedad quien lo obligó a elegir entre someterse o rebelarse. Eligió lo segundo. Y esa elección, nacida del dolor, lo convirtió en leyenda. Nadie nace criminal. Se forja. El fuego que arde en un hombre como Edmond Vidal no se enciende de la noche a la mañana. Primero es un chisporroteo de rabia infantil, luego una brasa de supervivencia, y finalmente, bajo las circunstancias correctas, se convierte en un incendio que nada puede apagar. Momón había aprendido en su infancia que la sociedad no le daría un lugar en la mesa. Junto a sus hermanos de barrio, Pipo, Chain y Mardirosian, se había convertido en experto en hurtos pequeños, en escapadas frenéticas, en esa adrenalina que solo conocen los que saben que no tienen nada que perder. Pero un destino inesperado lo llevó a cruzar las puertas de la prisión, y allí comenzó su verdadero despertar. En las celdas húmedas y oscuras, conoció a Cristo. No era un santo, ni pretendía serlo. Cristo era un hombre marcado por cicatrices y por la sabiduría del bajo mundo. Su mirada, dura y paciente, reconoció en Momón a un diamante en bruto. Donde otros veían un gitano indomable, él vio un soldado en potencia. Cristo se convirtió en mentor. Le enseñó que el crimen no era solo instinto, sino también disciplina. Le habló de códigos de honor, de hermandad, de la diferencia entre un ladrón improvisado y un profesional. Si quieres durar, debes pensar como general, no como soldado, le repetía. Aquellas palabras, grabadas en la mente de Momón, fueron la semilla de su transformación. Tras cumplir su condena, Momón salió distinto. Ya no era el chico que robaba cerezas en los huertos, sino un hombre que entendía el poder de la organización. Fue entonces cuando conoció a figuras que marcarían su destino. El primero fue el Gros, Joan Chabel, un exmilitar cuya vida se había quebrado tras las guerras. Rígido, imponente, con una disciplina táctica que imponía respeto, el Gros veía el crimen como una operación militar. Para él no había improvisación, todo era estrategia, planificación, tiempo cronometrado y movimientos coordinados. De él, Momón aprendió la precisión quirúrgica que más tarde haría famosos a sus golpes. Después llegaron Nick el Griego y Pierre Purrat, profesionales fríos, calculadores, con una fama que cruzaba fronteras. Nick era un estratega nato, alguien capaz de leer una ciudad como si fuera un tablero de ajedrez. Pierre, en cambio, era la encarnación de la calma en medio del caos. Donde otros se ponían nerviosos, él mantenía el pulso firme, la mirada helada y la determinación absoluta. Ellos no eran simples delincuentes, eran un comando élite. Y cuando Momón entró en su círculo, comprendió que había ascendido de categoría. Ya no se trataba de robar para sobrevivir, sino de robar para desafiar al sistema con inteligencia, con estilo, con una lealtad que era más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Cada golpe que dieron juntos se convirtió en un rito de hermandad. Cristo, el Gros, Nick y Pierre no eran solo compañeros, eran familia. Una familia distinta a la que la sociedad le negó a Momón, pero familia al fin. El pacto era claro, uno para todos, todos para uno. Nadie traicionaba, nadie abandonaba. Ese código se convirtió en el cimiento de su nueva vida. El contraste era brutal. Años atrás, Momón corría con los bolsillos llenos de pan robado. Ahora, caminaba con precisión entre bóvedas y lingotes, midiendo cada movimiento como un maestro de orquesta. De marginado a estratega. De paria social a ladrón de élite. La prensa hablaría de ellos como si fueran fantasmas imposibles de atrapar, pero lo que nadie entendía era que detrás de cada golpe no había solo codicia,
sino un juramento silencioso, demostrar al mundo que incluso los olvidados podían reescribir las reglas. El corazón de la historia está en ese contraste que la vuelve viral. La transformación de un niño discriminado en un hombre que se inventa a sí mismo dentro de un comando criminal con códigos de honor más sólidos que los de la sociedad que lo marginó. Lo que mantenía a Momón en pie no era el dinero, ni la fama, sino la hermandad. Cristo le había dado un propósito, el Gros una disciplina, Niquipier un nivel de excelencia, y juntos lo convirtieron en algo más que un ladrón, lo convirtieron en un símbolo. Porque a veces, cuando el mundo te da la espalda, la única opción que queda es construir tu propia familia, aunque sea en las sombras del crimen. Y así nació el verdadero Momón Vidal. No como un niño rabioso, ni como un joven ladrón de bagatelas, sino como el comandante de una fraternidad que desafiaría a la ley, al sistema y al tiempo. De las cenizas del rechazo, emergía una leyenda. La década de 1960 en Francia estaba marcada por una calma aparente. Bajo la superficie del esplendor gaulista, con su orgullo nacional y sus discursos de grandeza, latía un país atravesado por tensiones invisibles. El poder político hablaba de estabilidad, pero las calles contaban otra historia, huelgas que se extendían como incendios, barrios olvidados que hervían en miseria, y una juventud que ya no creía en promesas. En ese paisaje contradictorio, un puñado de hombres estaba destinado a convertirse en leyenda. Y no serían políticos, ni empresarios, ni héroes de guerra. Serían ladrones. Edmond Vidal, al que el mundo pronto conocería como Momón, ya había dejado de ser solo aquel muchacho gitano marcado por la discriminación. Sus primeros golpes con los amigos del barrio le habían dado un sabor de libertad, pero también le habían mostrado sus límites. La vida de un ladrón improvisado terminaba siempre igual, con barrotes y cadenas. Fue en la cárcel donde el destino lo cruzó con Cristo, su mentor inesperado, y donde se plantaron las semillas de algo mucho más grande que un simple golpe. Allí aprendió que el crimen podía ser un oficio con códigos, con disciplina, con horizontes más amplios que una manzana robada. Cuando salió en libertad, no volvió al mismo mundo. Las calles de Lyon hervían con rumores. Había hombres que se movían entre las sombras, ladrones que no eran solo rateros, sino estrategas capaces de desafiar al sistema bancario. Lyon, con su carácter obrero, su resistencia histórica y su frontera de rutas comerciales, se estaba convirtiendo en el epicentro de un nuevo tipo de organización criminal. Y Momón, con su carisma natural y su hambre de reconocimiento, estaba destinado a ocupar un lugar en esa historia. Las primeras reuniones no tenían el glamour de las películas. Se daban en bares llenos de humo, entre vasos de vino barato y mesas cojas. Allí, hombres curtidos por la calle y endurecidos por la cárcel discutían no sobre quién tenía más fuerza, sino sobre quién tenía la cabeza más fría. Era el nacimiento de un grupo distinto, el futuro Gang de Lyon. No era un nombre aún, apenas una idea, un comando de hombres leales, unidos no por la sangre, sino por la promesa de que ninguno caería solo. En ese caldo de cultivo apareció una figura silenciosa y decisiva, Jano G. Oficialmente, un empresario respetable, con trajes bien cortados y contactos en los pasillos del poder gaulista. En realidad, un mediador entre dos mundos, el de la política, con su retórica de orden y patria, y el del crimen, con su pragmatismo de calle. Jano entendió algo que pocos se atrevían a decir en voz alta, que los políticos necesitaban dinero negro, favores discretos y manos que hicieran el trabajo sucio. Y que los delincuentes, a su vez, necesitaban protección, información privilegiada y un salvoconducto que los mantuviera un paso por delante de la policía. La conexión fue casi natural. En los círculos gaullistas, donde se hablaba de patriotismo, había quienes cerraban los ojos ante ciertos arreglos, siempre que estos garantizaran estabilidad. Jano G se convirtió en puente, en traductor entre dos lenguajes aparentemente opuestos. Y fue en ese terreno gris, donde la política se manchaba y el crimen se sofisticaba, que el Gang de Lyon encontró su espacio. Momón, con su lealtad férrea y su instinto de liderazgo, empezó a reunir a los hombres que marcarían la diferencia. Cristo lo acompañaba como mentor y consejero. El Gros aportaba disciplina táctica, convirtiendo cada golpe en una operación casi militar.
Nick el Griego y Pierre Purrat sumaban la frialdad de profesionales capaces de ejecutar un plan sin titubear. No eran amigos de infancia, sino aliados forjados en la necesidad y en la ambición compartida. Y, sin embargo, pronto se unieron con una hermandad que iba más allá del dinero, un código de honor que los diferenciaba de los delincuentes comunes. El barrio empezó a hablar de ellos, no como rateros, sino como un grupo con aspiraciones más grandes. Los primeros golpes planificados bajo esta nueva lógica demostraron que algo distinto estaban haciendo. No había violencia innecesaria, no había improvisación, había estrategia, precisión y un silencio que inquietaba a la policía. La ciudad, acostumbrada a los delincuentes torpes, comenzaba a escuchar un rumor distinto, que en Lyon operaba un grupo invisible, eficaz, que actuaba como un solo cuerpo. La grandeza del Gang de Lyon no se construyó solo con dinero robado, sino con un relato. Cada golpe exitoso aumentaba su aura. Cada fracaso de la policía reforzaba la leyenda. La gente de los barrios populares, cansada de instituciones que los ignoraban, comenzó a ver en ellos no simples ladrones, sino símbolos de rebeldía. Los ricos los temían, los pobres los admiraban, los políticos los necesitaban. Y esa combinación era explosiva. Lo que muchos desconocían era que detrás de su ascenso había manos invisibles moviendo piezas. La conexión con los círculos gaullistas no era casual. Había información que llegaba antes de cada golpe, advertencias sobre movimientos policiales, silencios convenientes en los despachos. En los cafés de Lyon se empezó a murmurar que los ladrones tenían amigos en lugares muy altos. Y aunque nadie podía probarlo, esa sospecha alimentaba la intriga. Momón entendía el valor de ese rumor. No necesitaba confirmarlo ni desmentirlo. Lo importante era que el mito creciera, que la policía sintiera que luchaba contra una hidra con cabezas en la calle y tentáculos en el poder. El misterio era su mejor arma, y el silencio, su cómplice más leal. Con cada nuevo golpe, el Gang de Lyon no solo llenaba sus bolsillos, escribía una narrativa que trascendía. Ya no eran marginados peleando por sobrevivir. Eran protagonistas de una trama donde política y crimen se entrelazaban en una danza peligrosa. El mundo los llamaría delincuentes. Pero en las sombras, se estaban convirtiendo en algo más inquietante, un espejo de cómo el poder, en todas sus formas, siempre encuentra la manera de protegerse y perpetuarse. Lo que nació como una hermandad de hombres marcados por la miseria, se estaba transformando en una organización con ecos conspirativos. Y en esa metamorfosis, Lyon se convirtió en el escenario de una pregunta que todavía resuena. ¿Eran simples ladrones o eran, en realidad, piezas de un juego mucho más grande? Los primeros golpes aún retumbaba en Lyon cuando el grupo comenzó a crecer en ambición y confianza. La policía se debatía entre la frustración y la incredulidad. Cada operativo fallido alimentaba la sensación de que luchaban contra fantasmas. La ciudad, acostumbrada a delincuentes chapuceros, empezaba a reconocer en este grupo una nueva categoría: ladrones con disciplina, con visión, con un código que los hacía diferentes. Lo que nadie podía negar era que algo inédito estaba ocurriendo en el corazón obrero de Francia. Los robos iniciales fueron la prueba de fuego. Depósitos de dinero que desaparecían sin rastros, camiones de transporte asaltados con precisión quirúrgica, sucursales bancarias que amanecían vacías como si la bóveda se hubiera abierto sola. No había cadáveres, no había masacres, no había la violencia sanguinaria de otras bandas. Había inteligencia, calma, estrategia. Para la opinión pública, la contradicción era desconcertante. Ladrones que se comportaban con la disciplina de un escuadrón militar y que parecían saber siempre cuándo actuar y cuándo desaparecer. La figura de Momón comenzó a brillar en ese entramado. No era el más fuerte, ni el más experimentado, pero tenía lo que ninguno de los otros podía imitar: carisma natural. Sus compañeros lo seguían no porque los obligara, sino porque inspiraba confianza. Sabían que jamás abandonaría a un hermano en el camino. Y esa lealtad, tan rara en el mundo del crimen, se convirtió en la columna vertebral del grupo. Cristo, su mentor, veía en él la concreción de las lecciones impartidas en prisión. El Gros aportaba la mentalidad militar que organizaba cada operación como si fuera un asalto táctico. Nick el Griego y Pierre Purrat sumaban el hielo en la sangre,
esa frialdad que mantenía la calma incluso cuando la policía rondaba a metros de distancia. Juntos, eran una sinfonía de talentos. Momón era el director de orquesta. Pero detrás de esa música había un guión secreto. Las conexiones con los círculos políticos comenzaban a manifestarse de manera más clara. Ciertos informes llegaban demasiado tarde a la policía. Algunas patrullas recibían órdenes contradictorias. Las alarmas de ciertos bancos fallaban en los días más oportunos. Para los ciudadanos de a pie, era magia. Para quienes miraban más de cerca, era complicidad. Jano G se mantenía en las sombras, pero su influencia era palpable. Desde su posición de empresario vinculado a la política gaulista, sabía tejer favores y silencios. Los mismos funcionarios que aplaudían en los mítines hablaban en voz baja con hombres de manos manchadas. El pacto no era explícito, pero era evidente. Mientras el grupo no desestabilizara el orden público, mientras sus golpes no se convirtieran en escándalos que mancharan al gobierno, había margen para la permisividad. El dinero negro fluía hacia campañas, hacia bolsillos estratégicos, hacia proyectos que necesitaban financiación rápida y sin preguntas. Así, el Gang de Lyon dejó de ser solo un grupo de ladrones y empezó a adquirir una dimensión política. No en el sentido ideológico, sino en el sentido práctico, se volvieron útiles para ciertos intereses. El poder, como siempre, supo aprovechar el talento de los marginados cuando le convenía. Y Momón, aunque sabía que jugaba un juego peligroso, entendía el valor de ese silencio protector. En los barrios populares, el mito crecía. Se hablaba de ellos como de héroes oscuros, hombres que robaban al sistema que nunca había dado nada a los pobres. Había quien aseguraba que parte del dinero se redistribuía discretamente, que familias endeudadas amanecían con sus cuentas saldadas sin saber cómo. Verdades y exageraciones se mezclaban en una narrativa que fortalecía su aura. La realidad era más pragmática. La hermandad cuidaba de los suyos, ayudaba a las familias de los compañeros caídos y mantenía un código de lealtad que los diferenciaba de las bandas caóticas. La viralidad de la historia residía en ese contraste irresistible. Ladrones que se comportaban con más honor que algunos políticos, delincuentes que inspiraban más confianza que ciertos funcionarios. Cada vez que la prensa hablaba del misterioso Gang de Lyon, las conversaciones en cafés y talleres se encendían. ¿Cómo era posible que un grupo de marginados operara con tanta precisión? ¿Quién los protegía? ¿Quién se beneficiaba en silencio de sus hazañas? La respuesta flotaba en el aire, nunca confirmada, siempre insinuada. El mito del poder oculto. Ese rumor de que tras cada gran crimen había un político que callaba, un empresario que miraba hacia otro lado, un engranaje invisible que mantenía el equilibrio entre legalidad e ilegalidad. El Gang de Lyon era más que una banda. Era la encarnación de esa sospecha colectiva de que el sistema y el crimen no eran polos opuestos, sino caras de la misma moneda. Con cada nuevo atraco, con cada golpe calculado, esa percepción se reforzaba. La policía, humillada, buscaba chivos expiatorios. La prensa multiplicaba titulares. La gente común, entre fascinada y temerosa, repetía la historia como si se tratara de una leyenda urbana en tiempo real. Y el grupo, mientras tanto, crecía en confianza, perfeccionando un estilo que mezclaba el honor de la hermandad con la astucia de quienes sabían que estaban escribiendo algo más que un capítulo criminal. La tensión aumentaba. El dinero se acumulaba. El mito se expandía. Y en los pasillos oscuros del poder, algunos empezaban a preguntarse si no habían creado un monstruo demasiado grande para controlarlo. La ciudad ya no podía ignorarlos. Lo que empezó como un murmullo en cafés y esquinas de barrio se convirtió en titulares de prensa nacional. El Gang de Lyon, nombre acuñado por periodistas que buscaban un gancho sensacionalista, se transformó en símbolo de un fenómeno mayor: la posibilidad de que un grupo de marginados, organizados con disciplina y respaldados por un silencio incómodo desde las altas esferas, desafiara el monopolio del poder sin disparar una bala. Los periódicos describían los golpes con una mezcla de asombro y alarma. Asalto perfecto en pleno día, los fantasmas de Lyon vuelven a golpear, un misterio que humilla a la policía francesa. Cada artículo alimentaba el mito. Cada fotografía borrosa de hombres encapuchados multiplicaba las especulaciones. ¿Quién era Momón Vidal? ¿Qué rostros se escondían detrás de aquella hermandad en la sombra? La fascinación popular crecía,
porque no había nada más irresistible que un enemigo que parecía invencible. El propio gobierno comenzó a sentir la presión. Las autoridades locales eran acusadas de incompetencia. La oposición aprovechaba cada golpe para cuestionar la capacidad del gaullismo de mantener el orden. Sin embargo, en los pasillos más oscuros, había quienes sonreían. El dinero fluía. Las campañas encontraban fondos inesperados. El equilibrio de favores se mantenía. El Gan de Lyon, sin saberlo del todo, se había convertido en engranaje de un juego mayor. Los barrios pobres, en cambio, celebraban sus victorias en silencio. Para muchos, cada atraco era una especie de justicia poética contra un sistema que nunca había perdonado ni olvidado. «Roban a los bancos, no a nosotros», decían algunos, con la voz baja pero el orgullo encendido. Se tejía una narrativa peligrosa, la del bandido noble, el Robin Hood francés que golpeaba al sistema y protegía a los suyos. No importaba que parte del dinero terminara en bolsillos políticos. Lo que contaba era la imagen de hombres marginados enfrentando a los poderosos con inteligencia. En ese contexto, la figura de Momón alcanzó un aura casi legendaria. No solo era el cerebro visible de las operaciones, sino también un líder carismático que lograba mantener unida a la banda en tiempos de tensión. Sus compañeros lo respetaban como a un hermano mayor. Cristo lo veía como el discípulo perfecto, alguien capaz de convertir lecciones carcelarias en estrategias de supervivencia. El Gros aportaba la calma de un estratega militar. Nick y Pierre ejecutaban sin titubeos. Entre todos, habían construido un organismo vivo que respiraba coordinación y lealtad. Pero esa lealtad comenzaba a ser puesta a prueba. El poder político, siempre hambriento, pedía más. Los favores se acumulaban, y con ellos, las exigencias. Ciertos golpes ya no se decidían en función de la conveniencia del grupo, sino de necesidades externas. Una bóveda debía abrirse porque financiaba una campaña. Un cargamento debía desaparecer porque servía de presión en negociaciones oscuras. El crimen, que había nacido como un acto de rebeldía contra la marginación, se transformaba poco a poco en un servicio al poder que decía combatir. Momón lo intuía. En noches de silencio, con un cigarrillo consumiéndose entre los dedos, pensaba en la paradoja que los envolvía. Habían comenzado como marginados que buscaban dignidad en un mundo que los rechazaba. Ahora eran engranajes de un sistema corrupto que los usaba para fines que ni siquiera comprendían del todo. El precio del silencio protector era caro. Demasiado caro. Mientras tanto, la policía intensificaba su persecución. Se crearon brigadas especiales, se importaron técnicas de investigación de otros países, se infiltraron confidentes en los barrios obreros. Pero siempre había una fuga de información, una filtración oportunamente colocada. El Gan de Lyon parecía adelantarse a cada movimiento, como si jugara con cartas marcadas. Esa sensación de impotencia corroía a los investigadores, pero también despertaba una pregunta inquietante. ¿Eran realmente intocables por su astucia, o alguien desde arriba garantizaba que nunca los atraparan del todo? La tensión crecía. Lyon ya no era suficiente. El grupo extendió sus operaciones hacia otras ciudades, perfeccionando el mito de que podían golpear en cualquier parte de Francia. El eco de sus hazañas cruzaba fronteras. Revistas extranjeras hablaban de ellos como de un fenómeno único, una banda que combinaba la brutalidad del crimen con la precisión de la política. Cada artículo reforzaba la viralidad del relato, convirtiendo a Momón y los suyos en protagonistas involuntarios de una epopeya contemporánea. El contraste era insostenible. A los ojos de la gente, eran héroes oscuros, para la policía, eran enemigos públicos, para el poder, eran piezas útiles. Ese triángulo definía su destino. El Gan de Lyon no era ya un simple grupo de atracadores. Era un espejo donde se reflejaba la corrupción de una época, la complicidad de un sistema y la fascinación eterna del pueblo por los que se atreven a desafiar las reglas. La pregunta que recorría los cafés de París y los talleres de Lyon era la misma. ¿Hasta dónde llegarían? ¿Podía un grupo nacido en la marginalidad sobrevivir al abrazo del poder sin perder su alma? Momón lo sabía. La verdadera batalla no era contra la policía,
sino contra la tentación de convertirse en aquello que siempre habían odiado. El viento de Lyon traía consigo un murmullo diferente. Ya no era solo el eco de los atracos perfectos ni la humillación de la policía. Ahora era el rumor de fracturas internas, de dudas que comenzaban a corroer la hermandad como un ácido invisible. El éxito había traído dinero, y el dinero, inevitablemente, traía grietas. Momón lo veía en las miradas de sus hombres. No en los golpes, que seguían siendo impecables, sino en las discusiones posteriores, en la manera en que algunos contaban fajos de billetes con ansiedad o preguntaban, demasiado insistentes, por los próximos movimientos. El Gros mantenía la calma, pero en Nick el griego había aparecido una impaciencia peligrosa. Quería más, siempre más. Pierre, más discreto, se dejaba arrastrar por esa ambición silenciosa. Incluso Cristo, su mentor, empezaba a hablar de contactos nuevos, de oportunidades que podían duplicar las ganancias si sabían moverse en los círculos correctos. Los círculos correctos. Eso era lo que inquietaba a Momón. Nunca había buscado ser una marioneta de nadie. Su motivación era más simple, más visceral, demostrar que un gitano, un marginado, podía construir respeto y poder en un mundo que lo despreciaba. Pero la política había tejido sus redes. Jano G aparecía cada vez con más frecuencia, siempre con su sonrisa impecable y su voz convincente, hablando de mutua conveniencia, de favores recíprocos, de un futuro más grande que los atracos de siempre. Sus palabras eran seda que escondía cadenas. La banda estaba atrapada en una paradoja. Habían nacido como una familia alternativa, una hermandad que se apoyaba contra la miseria y el racismo. Ahora eran un engranaje de la maquinaria gaulista, un recurso en manos de hombres que jamás habrían compartido mesa con ellos si no fuera por el dinero que podían generar. El crimen, que había sido rebelión, se volvía servicio. Y ese cambio, aunque sutil, lo ensuciaba todo. El pueblo, sin embargo, seguía adorándolos. Las historias se multiplicaban, adornadas por la imaginación popular. Se decía que habían pagado hospitales, que habían salvado a familias enteras de la ruina, que eran los justicieros que hacían temblar a los bancos. Era un mito hermoso, útil para el alma colectiva, pero que no coincidía del todo con la realidad. Sí, cuidaban de los suyos. Sí, ayudaban en el barrio cuando podían. Pero gran parte del botín terminaba en los bolsillos de políticos corruptos y empresarios ambiciosos. Esa contradicción era el corazón de la tragedia. Eran héroes para el pueblo, pero prisioneros de un poder invisible. La tensión alcanzó un punto de no retorno tras un golpe especialmente lucrativo. Habían desvalijado un convoy blindado con tal precisión que parecía una coreografía militar. La ciudad entera hablaba del atraco, la prensa lo llamaba obra maestra, y la policía estaba en estado de histeria. Pero esa misma noche, Jano G se presentó en una reunión secreta. No habló de la brillantez del plan ni de la audacia de la ejecución. Habló de dinero que debía desviarse, de cuentas en Suiza, de compromisos con hombres que no toleraban demoras. El futuro del movimiento depende de ustedes, dijo, como si la hermandad fuera una célula más en el tablero político. Fue entonces cuando Momón entendió el peligro real. No era la policía, no eran las balas, no eran las celdas húmedas de prisión. Era el poder. Un poder que no se manchaba las manos, pero que podía destruirlos con un simple cambio de voluntad. Esa noche, entre humo de tabaco y miradas tensas, sintió el filo de la traición acercándose. Las conversaciones entre los hombres se volvieron más ásperas. Nick y Pierre hablaban de contactos propios, de negocios paralelos. Cristo insistía en que debían aprovechar la protección política mientras durara. El Gros, más reservado, apoyaba a Momón, pero advertía que mantener la unidad sería cada vez más difícil. La hermandad estaba siendo tentada por un enemigo más letal que la policía, la ambición disfrazada de oportunidad. En la calle, la gente seguía vitoreando su nombre en secreto. El mito crecía, imparable, viral. Cada conversación en un café, cada comentario en un mercado, alimentaba la leyenda de los hombres que robaban con honor y desafiaban al Estado.
Nadie quería creer que sus héroes oscuros podían ser manipulados por los mismos políticos que despreciaban. La verdad, demasiado compleja, quedaba oculta bajo la necesidad de esperanza. Esa dualidad era el combustible del Gan de Lyon. El poder los usaba. El pueblo los adoraba. La policía los perseguía. Y ellos, en el centro de la tormenta, empezaban a sentir como la hermandad que los había hecho invencibles se resquebrajaba bajo el peso de las expectativas. En el silencio de la noche, Momón repasaba mentalmente los primeros tiempos. Los robos torpes de cerezas, la rabia contra la injusticia, la promesa de no abandonar nunca a los suyos. Se preguntaba si aún quedaba espacio para ese código en un mundo donde todo se compraba y se vendía. Su mayor miedo no era la prisión, sino que la hermandad dejara de ser familia para convertirse en una empresa más, dirigida por intereses ajenos. Los rumores de traiciones internas comenzaron a circular. Confidentes hablaban de reuniones secretas, de cuentas en el extranjero, de nombres filtrados a la policía. No había pruebas, pero el veneno estaba sembrado. Y cuando la desconfianza entra en una hermandad, ninguna disciplina, por más férrea que sea, puede contenerla del todo. La tragedia se avecinaba. Como en las grandes historias antiguas, el destino no llegaba con un disparo ni con un golpe sorpresivo, sino con la lenta erosión de aquello que los mantenía unidos, la confianza. Y Momón, aun resistiendo, comprendía que lo más difícil no sería enfrentar a la policía ni burlar al poder, sino mantener viva la lealtad de sus propios hermanos en medio de un juego que los superaba a todos. La ciudad de Lyon no dormía. Ni sus calles ni su cielo. En los cafés, en los talleres clandestinos, se susurraba un nombre con mezcla de miedo y admiración: Gan de Lyon. La banda que había nacido de la marginalidad y de la rabia se había transformado en un fenómeno nacional, un mito que parecía desafiar a la policía, al Estado y al propio destino. Pero incluso los mitos enfrentan su prueba final. Momón lo veía venir con claridad. Cada golpe exitoso aumentaba la presión. Los favores políticos se multiplicaban, las expectativas crecían, y la ambición, silenciosa y persistente, amenazaba con romper la cohesión del grupo. Los primeros rumores de traición comenzaron a filtrarse en la prensa y en los pasillos del poder. Algunos decían que ciertos miembros estaban negociando con funcionarios, que planeaban desvíos que podían convertirlos en peones del sistema. Otros insinuaban que la hermandad misma podría fracturarse por celos y rivalidades. Era el momento decisivo, la hermandad o el poder. Momón reunió a todos en un antiguo almacén del puerto. El olor a aceite y madera vieja impregnaba el aire, y la luz de un farol proyectaba sombras largas sobre las paredes. Cristo, el mentor, habló primero, con voz grave y pausada, recordándoles que habían sobrevivido juntos a la pobreza, al hambre y al desprecio. El Gros añadió la perspectiva táctica. La disciplina era la única garantía de supervivencia. Nick y Pierre permanecieron en silencio, evaluando riesgos y oportunidades, fríos como siempre. Momón tomó la palabra y, por primera vez, habló de su miedo, que la hermandad se convirtiera en un simple instrumento al servicio de otros, que el código que los había hecho invencibles se diluyera en el interés de hombres invisibles. Nadie respondió inmediatamente. El silencio se hizo pesado, cargado de tensión y de la certeza de que cualquier decisión podía cambiarlo todo. Fue en ese instante cuando comprendieron la paradoja que los definía. Podían ser temidos por su astucia, admirados por el público, respetados por la prensa, pero al mismo tiempo eran vulnerables al juego más peligroso, la política que los usaba sin que ellos lo desearan. El mito crecía mientras el peligro se acercaba. Cada golpe, cada movimiento, ya no era solo cuestión de dinero, sino de control, de quien dictaba las reglas detrás del telón. Las operaciones continuaron, pero con un cuidado nunca antes visto. Cada paso era planificado con más precisión que nunca. Se estudiaban rutas de escape, se evaluaban riesgos externos, y se calculaban tiempos con obsesión militar. La presión del poder, invisible y omnipresente, se convirtió en un estimulante inesperado. Si podían superar este desafío, nada los detendría. La hermandad debía mantenerse firme, y Momón sabía que él era el único capaz de sostenerla. En paralelo,
Los rumores sobre la protección política se intensificaban. Se decía que ciertos funcionarios habían interferido con la policía, que la inteligencia de Lyon estaba siendo utilizada para garantizar su éxito. La teoría del poder oculto se consolidaba. El mito no solo dependía de la habilidad de los ladrones, sino también de silencios estratégicos desde los más altos niveles del Estado. La leyenda se alimentaba de la intriga. Cada golpe consolidaba la narrativa. Los atracos ya no eran simples robos, eran demostraciones de inteligencia, disciplina y coordinación casi militar. La ciudad, fascinada, empezaba a construir su propio relato heroico. La gente hablaba de los ladrones que robaban sin sangre, que mantenían la lealtad entre ellos, y que parecían tener ojos y oídos en lugares donde nadie podía imaginar. La viralidad del mito estaba asegurada. Todos querían discutirlo, especularlo, admirarlo. Pero la tensión interna crecía. Algunos miembros, seducidos por la ambición personal o por las promesas de seguridad política, comenzaron a cuestionar decisiones, a sugerir alianzas que Momón consideraba peligrosas. Era un equilibrio delicado. Cada gesto, cada palabra, podía romper la cohesión. La hermandad había sido su fuerza, y ahora era su prueba más dura. Momón, en su habitación del viejo almacén, contemplaba el horizonte. Lyon dormía, pero el mundo estaba despierto. Pensaba en los días de pobreza, en la rabia que lo había moldeado, en Cristo y los primeros golpes, en Nick, Pierre y el Gros. Todo convergía en un solo principio. La lealtad era más valiosa que el oro, la hermandad más fuerte que cualquier protección política. Y mientras mantuviera ese principio, el mito del Gan de Lyon seguiría vivo, imbatible, fascinante. El nacimiento del Gan de Lyon no fue solo el ascenso de una banda criminal, fue la creación de un fenómeno cultural, político y social. Era la evidencia de que el crimen podía ser orden, de que los marginados podían desafiar al sistema, y de que la línea entre poder y delito a veces se desdibujaba hasta desaparecer. Lyon nunca volvió a ser la misma ciudad. Había sido testigo de cómo un grupo de hombres, guiados por códigos de honor y hermandad, podía transformar la marginalidad en leyenda. Y así, entre sombras y silencios, Lyon aprendió que los fantasmas más poderosos no son los que disparan, sino los que inspiran miedo, admiración y misterio al mismo tiempo. Momón Vidal y su Gan habían nacido. La historia, ahora, apenas comenzaba. Lyon tenía un aroma metálico, mezcla de humedad de los canales y del humo que se filtraba de las chimeneas de los talleres. Pero dentro de un viejo almacén en las afueras de la ciudad, el olor era distinto. Aceite, cuero gastado y la tensión de hombres que no dormían por planes, mapas y horarios. El Gan de Lyon había alcanzado un nivel de ambición que requería más que audacia, requería perfección. Cada golpe debía ser una obra de ingeniería criminal, ejecutada con precisión casi quirúrgica, donde el mínimo error podía significar prisión o muerte. Momón Vidal recorría las mesas cubiertas de planos y esquemas. Cada banco, cada almacén, cada transporte de valores estaba representado en diagramas meticulosos. Los movimientos de la policía, las rutas de escape, los posibles puntos ciegos de las cámaras, todo estaba registrado. No había improvisación. Cada miembro de la banda debía conocer hasta el último detalle. Para ellos, el robo no era solo hurto, era ciencia, arte y disciplina. Cristo, mentor y consejero, supervisaba el entrenamiento con una mirada de fuego frío. Había aprendido que la motivación no bastaba, solo la preparación garantizaba éxito. Momón y sus hombres pasaban horas ensayando rutas de escape en callejones, estacionamientos y tejados. Los vehículos de relevo eran probados como en una carrera contrarreloj. Cada semáforo, cada giro, cada desvío estaba cronometrado. La idea era simple, no podían fallar, y si fallaban, debían caer con gracia, no con torpeza. El Gros, es militar, introdujo la disciplina táctica que marcaría la diferencia. Cada operación tenía fases claras: entrada, control, extracción y salida. Se entrenaba con relojes sincronizados, códigos gestuales y señales silenciosas. La coordinación entre los miembros era tan exacta que un golpe podía ejecutarse con la eficiencia de un batallón entrenado. Nadie hablaba de heroísmo, se hablaba de eficacia, precisión y orden. Nick el Griego y Pierre Purrat aportaban la mentalidad fría del profesional que no se distrae con emociones.
Ensayaban escenarios de riesgo, guardias que cambiaban de turno, alarmas que se activaban, vehículos de policía que aparecían por sorpresa. Cada error potencial se simulaba y se corregía. La obsesión por el detalle no era una manía, era la diferencia entre la libertad y la cárcel. Los disfraces se convirtieron en arte. Cada operación requería identidad nueva, operarios, electricistas, empleados de limpieza. Se practicaban gestos, voces, caminatas. Nadie podía ser reconocido. Cada miembro debía mimetizarse con la rutina cotidiana, volverse invisible. Momón insistía en que un error pequeño podía arruinar todo. Un reloj que sonara, un saludo inadecuado, una mirada de más. Cada ensayo era repetición de perfección, cada error corregido con rigor casi obsesivo. Las armas y herramientas eran seleccionadas con precisión. No se trataba de demostrar fuerza, se trataba de neutralizar riesgo. Pistolas con silenciador, ganzúas calibradas, vehículos de motor afinados al límite. Cada elemento era revisado, probado, memorizado. Los hombres aprendían a moverse sin ruido, a anticipar reacciones, a calcular tiempos con exactitud matemática. El entrenamiento no solo era físico, sino psicológico. Momón insistía en que la calma bajo presión era fundamental. Se recreaban situaciones de tensión extrema, alarmas que sonaban en mitad del ensayo, interferencias en los radios, imprevistos que obligaban a decisiones inmediatas. El objetivo era que cada miembro internalizara la lógica de la improvisación controlada. La perfección no significaba rigidez, significaba capacidad de adaptación sin perder el control. La banda también practicaba la logística urbana, mapas de rutas de escape con calles secundarias, estacionamientos ocultos para vehículos de relevo, almacenes donde guardar botines temporales. Cada movimiento estaba pensado para que la policía tuviera solo pistas que los condujeran a callejones vacíos. La ciudad se convertía en tablero de ajedrez, y cada pieza debía conocer su posición y su rol con precisión exacta. Incluso la comunicación era obsesivamente calculada. Señales con linternas, códigos de radio cifrados, gestos sutiles en el lenguaje corporal. Un golpe exitoso dependía de que nadie cometiera un error de comunicación. Cada ensayo reforzaba la coordinación. Cada repetición grababa los procedimientos en la mente hasta volverlos instintivos. El resultado de todo ese entrenamiento era palpable. Los primeros pequeños golpes tras estas sesiones ya tenían un sello distintivo. Nadie resultaba herido, los atracos se ejecutaban con rapidez y precisión, y la policía quedaba perpleja. La banda no solo estaba cometiendo robos, estaba enseñando al mundo un nivel de sofisticación nunca antes visto en Francia. Cada operación era una masterclass de crimen, un espectáculo silencioso que fascinaba a quienes escuchaban rumores de su existencia. Lo que el público no podía imaginar era la intensidad detrás de esa perfección. Hombres agotados física y mentalmente, repitiendo pasos hasta que cada detalle se volvía instintivo. El Gang de Lyon estaba entrenando no solo para robar, sino para desafiar la percepción de lo imposible, para demostrar que la marginalidad podía convertirse en arte, y que la disciplina podía convertir a simples ladrones en maestros del crimen. La obsesión con el detalle, la meticulosidad en la planificación y la dedicación absoluta se convirtieron en su marca registrada. Cada robo perfecto reforzaba el mito, cada historia contada en cafés y calles añadía a la leyenda. Lyon se transformaba en un aula secreta de ingeniería criminal, y el Gang era el maestro que nadie podía ver, pero que todos empezaban a respetar y temer. El entrenamiento, la preparación y la obsesión por la perfección no eran solo un medio, eran un ritual, una filosofía. Cada miembro comprendía que el dinero era secundario, que la fama era peligrosa, y que la verdadera victoria residía en ejecutar lo imposible con calma, disciplina y precisión. Y mientras el sol se ocultaba sobre los canales de Lyon, Momón miraba a sus hombres con orgullo silencioso. Estaban listos para redefinir lo que significaba ser un maestro del crimen. La luz de la mañana iluminaba los patios de Lyon, pero dentro del almacén, el tiempo parecía haberse detenido. Mapas cubrían las paredes, con rutas dibujadas a mano y marcadas con códigos de colores. Cada calle, cada desvío, cada semáforo y cruce de tren estaba registrado. El Gang de Lyon se preparaba para los primeros ensayos de atracos complejos, y no había margen para improvisación. Momón caminaba entre los planos, señalando puntos críticos mientras explicaba con voz firme: aquí entramos, aquí controlamos, aquí salimos.
Cada segundo cuenta. Cada gesto debe ser instintivo. Sus hombres, concentrados, escuchaban y memorizaban. No se trataba de improvisar heroísmo, se trataba de replicar la perfección que habían ensayado miles de veces en escenarios simulados. Los disfraces eran parte fundamental. Cada miembro debía transformarse completamente. Operarios de construcción, electricistas, técnicos de limpieza. No bastaba con ropa, debían mimetizar movimientos, voces, gestos cotidianos. El objetivo era volverse invisibles, desaparecer dentro de la rutina urbana. Cada ensayo incluía caminar por las calles vestidos con sus roles, cruzar mercados, interactuar con transeúntes, siempre bajo la lupa de Momón, que corregía cada detalle hasta la obsesión. Los vehículos de relevo fueron otro componente clave. Camiones, furgonetas, motocicletas. Cada uno tenía un rol preciso en la coreografía criminal. Se practicaban cambios de vehículo en puntos estratégicos, con precisión de cronómetro. Los conductores aprendían a anticipar semáforos, evitar patrullas y reaccionar a imprevistos sin perder velocidad ni coordinación. Cada ensayo se repetía decenas de veces, hasta que cada ruta, cada maniobra, se volvía instintiva. La banda también entrenaba la manipulación de alarmas y cerraduras. Ganzúas, dispositivos de apertura rápida, señales de desactivación. Todo debía ser ejecutado con rapidez y silencio absoluto. Pierre Purrat y Nick el griego enseñaban técnicas avanzadas de neutralización de sistemas de seguridad, mientras el Gros evaluaba los riesgos tácticos de cada aproximación. Cristo observaba la dinámica y recordaba a todos que la calma era más importante que la fuerza. Un error emocional podía arruinar toda la operación. Las armas eran seleccionadas y probadas con obsesión. Silenciadores calibrados, pistolas ligeras y fiables, incluso herramientas improvisadas. Cada miembro debía conocer su arsenal al detalle, desde el peso hasta el retroceso, desde la cadencia de disparo hasta el alcance efectivo. Pero más importante aún era la ética del uso. Nada innecesario, solo control y neutralización de riesgo. La violencia debía ser la última opción, no un espectáculo. Cada ensayo incluía simulaciones de imprevistos, alarmas que sonaban, guardias que cambiaban de posición, transeúntes que aparecían inesperadamente. Los hombres aprendían a reaccionar instintivamente, a adaptarse, a mantener la coordinación incluso cuando todo se complicaba. La perfección se alcanzaba no evitando errores, sino convirtiéndolos en oportunidades para reforzar la disciplina y la sincronización del equipo. Las prácticas nocturnas añadían un nivel adicional de dificultad. Con linternas, señales codificadas y radios cifrados, la banda ejecutaba simulaciones de atracos en plena oscuridad, coordinando movimientos entre varios vehículos y múltiples rutas de escape. Cada gesto, cada mirada, cada decisión estaba planificada y ensayada. Los errores eran corregidos con paciencia obsesiva. El objetivo era que la acción real fuera instintiva, perfecta y silenciosa. Incluso la logística de los botines estaba entrenada. Depósitos temporales, rutas de transporte, puntos de encuentro seguros. Todo estaba previsto. La ciudad se convertía en un tablero, donde cada pieza debía conocer su rol, su tiempo y su posición exacta. La disciplina y la obsesión con los detalles no eran solo un método, eran filosofía de vida para quienes querían ejecutar el robo perfecto. Cada ensayo aumentaba la cohesión de la banda. No solo se trataba de perfección técnica, sino de confianza absoluta entre miembros. Nadie podía dudar del otro. La sincronización dependía de la certeza de que cada acción estaba respaldada. Momón lo decía siempre: el éxito no es solo inteligencia o fuerza, es confianza ciega, coordinación absoluta y respeto por la disciplina. El resultado de estos ensayos no tardó en reflejarse en los primeros atracos complejos. Cada operación se ejecutaba como una coreografía de precisión: entrada silenciosa, control absoluto del espacio, extracción eficiente y salida por rutas planificadas, con vehículos de relevo cubriendo cada punto. La policía, confundida y frustrada, solo podía observar cómo los atracos se realizaban sin violencia innecesaria y con una eficiencia que parecía imposible. La viralidad del fenómeno comenzó a crecer. La prensa describía los golpes como obra maestra,
robos perfectos, magia criminal. El público escuchaba y se fascinaba. Nunca antes había visto tanta disciplina, tanta planificación, tanta obsesión con los detalles. Era una masterclass de crimen, un espectáculo silencioso que enseñaba que el arte del robo podía ser llevado a niveles casi científicos. Y mientras la ciudad seguía hablando de ellos, Momón y su banda continuaban perfeccionándose. Cada error en la simulación se convertía en lección, cada práctica nocturna reforzaba la precisión, y cada ensayo aumentaba la confianza mutua. Sabían que la verdadera maestría no era robar dinero, era ejecutar lo imposible con disciplina, calma y sincronización perfecta. El Gang de Lyon no estaba construyendo solo una reputación criminal. Estaba enseñando a Francia, sin que nadie lo supiera, la anatomía de un robo perfecto. Planificación quirúrgica, ejecución meticulosa y control absoluto del entorno. La obsesión con el detalle se había convertido en su sello distintivo, y cada ensayo los acercaba más a la perfección que buscaban obsesivamente. Las calles estaban vacías, pero dentro del viejo almacén, la tensión era eléctrica. Momón reunió a los suyos alrededor de los planos extendidos sobre la mesa. «Esta es nuestra prueba real», dijo, señalando un banco de alto valor. «Todo lo que hemos ensayado se pone en práctica. Cada ruta, cada señal, cada disfraz debe funcionar a la perfección. Ningún error». Los hombres asintieron, cada uno consciente de su rol. Cristo revisó las armas y herramientas mientras el Gros repasaba la logística de los vehículos de relevo. Pierre Purrat y Nick el griego realizaron comprobaciones finales, linternas, radios cifrados y cierres de seguridad simulados. Nadie hablaba de miedo, la palabra correcta era concentración absoluta. Al salir del almacén, cada miembro asumió su identidad secundaria: operarios de mantenimiento, electricistas, empleados de limpieza. Los disfraces eran tan convincentes que un transeúnte no habría sospechado nada. Practicaron gestos, movimientos y voces varias veces antes de acercarse al objetivo. La disciplina adquirida en semanas de entrenamiento demostraba su valor. Nadie olvidaba un detalle, nadie fallaba un paso. El convoy de vehículos de relevo estaba preparado. Cada automóvil tenía asignada una ruta específica, sincronizada con relojes internos y señales codificadas. Se practicó el cambio de vehículos en puntos estratégicos previamente ensayados, con precisión milimétrica. Cualquier error podía alertar a la policía, cualquier retraso podía arruinar la operación. Pero la banda había internalizado la coreografía, movimientos mecánicos, casi instintivos, resultado de días y noches de práctica obsesiva. Al acercarse al banco, Momón dio la señal. Un gesto con la mano, apenas perceptible, desencadenó la acción. Los hombres ingresaron como parte del mobiliario cotidiano, operarios revisando instalaciones eléctricas, limpiadores atendiendo el suelo. Las cámaras no captaron nada fuera de lo habitual, los guardias no percibieron amenaza alguna. Cada segundo estaba cronometrado, cada movimiento sincronizado. Dentro, Nick y Pierre actuaron con frialdad profesional, asegurando entradas y salidas, mientras Cristo supervisaba que los procedimientos se cumplieran sin desviaciones. Los sistemas de alarma fueron neutralizados con precisión, cerraduras abiertas en segundos, dispositivos bloqueados con conocimientos adquiridos durante meses de ensayo. La operación no era violenta, pero sí extremadamente eficiente. El Gros, desde la entrada, coordinaba los vehículos de relevo, asegurando que cada ruta de escape estuviera despejada. Semáforos, tráfico y patrullas fueron considerados en tiempo real. La banda se movía como un organismo vivo, cada miembro conectado a los demás por un código silencioso, una coreografía invisible. El botín fue extraído con rapidez sorprendente. Cada billete y objeto de valor fue contabilizado y colocado en sacos estratégicos, listos para ser transportados sin perder tiempo. No había desorden, no había improvisación. La precisión era absoluta, lo que habían ensayado tantas veces se ejecutaba a la perfección. Al salir del banco, la banda se dispersó según las rutas planificadas. Cada vehículo de relevo tomó su posición exacta, cambiando conductores y caminos para evitar la persecución. El tráfico nocturno y las calles vacías se convirtieron en un aliado. La policía, cuando llegó, encontró un banco intacto, sin heridos, sin violencia y ningún sospechoso a la vista.
Solo un misterio perfecto que dejaba perplejos a todos. La operación fue un triunfo no solo por el botín, sino por la demostración de disciplina y sincronización. Lyon había sido testigo de un robo ejecutado con la precisión de un reloj suizo, sin caos, sin errores, como una lección silenciosa de maestría criminal. La audiencia que escuchaba rumores en cafés, talleres y bares comenzaba a admirar la perfección técnica. El Gan de Lyon no era solo audaz, era maestro del detalle. Cada ensayo previo había cobrado sentido. Cada noche de simulación, cada ruta recorrida, cada señal estudiada, había culminado en esa ejecución impecable. La perfección no era azarosa, era resultado de disciplina, obsesión y práctica constante. La banda había enseñado, sin que nadie lo supiera, una masterclass de crimen que comenzaba a consolidar su mito en Lyon y más allá. El orgullo silencioso de Momón no se mostraba en palabras, sino en miradas que transmitían confianza. La banda había alcanzado un nivel que ningún grupo marginal había logrado antes. Robo sin violencia, planificación quirúrgica, coordinación impecable. Cada miembro comprendía que la verdadera victoria residía en ejecutar lo imposible con calma, control y precisión absoluta. En la ciudad, los rumores crecían. La prensa hablaba de robos perfectos y maestros criminales, y el público comenzaba a especular sobre los secretos detrás de cada golpe. Cada operación aumentaba la viralidad de su historia. La fascinación no estaba solo en el botín, sino en la metodología, en la disciplina y en la eficiencia con la que se movían. Lyon se transformaba en aula secreta de ingeniería criminal, y el Gan de Lyon en maestros invisibles, enseñando a todos cómo se ejecuta un robo perfecto. Esa noche, mientras los miembros del grupo regresaban a su escondite, Momón miraba la ciudad desde un tejado. Sabía que lo que acababan de lograr era solo el principio. La perfección debía mantenerse, perfeccionarse y expandirse. Cada ensayo, cada práctica, cada operación los acercaba más a un nivel que nadie había alcanzado antes. La obsesión por el detalle no era solo su marca registrada, sino su filosofía de vida. Lo que antes eran ensayos de rutas y disfraces ahora se transformaba en un entrenamiento avanzado, casi militar, donde la improvisación controlada era la clave. Momón Vidal recorría el espacio, observando cómo cada miembro ejecutaba su rol con precisión casi obsesiva. La perfección ya no era aspiración, era obligación. Los mapas de la ciudad estaban cubiertos de anotaciones en tinta roja, azul y negra. Cada calle, cada atajo, cada callejón, cada intersección y punto de observación policial se registraba con minuciosa atención. Ahora el objetivo no era solo robar, sino hacerlo en condiciones cambiantes. Tráfico imprevisto, patrullas desplazadas, transeúntes aleatorios, fallas técnicas simuladas. Cada escenario podía complicarse, y cada miembro debía saber adaptarse sin perder la coordinación. El Gros, es militar, lideraba ejercicios de persecución simulada. Varias furgonetas y motocicletas de relevo recorrían rutas diferentes mientras el objetivo ficticio se movía. Cada vehículo debía llegar a su punto exacto en tiempo preciso, con cambios de conductores calculados al segundo. Los ensayos incluían desvíos de emergencia, calles bloqueadas y reacciones rápidas ante situaciones inesperadas. La coordinación debía ser perfecta. Un retraso o descoordinación podía arruinar la operación y exponer a todo el equipo. Los disfraces habían alcanzado un nivel de sofisticación insospechado. Ahora no se trataba solo de mimetizarse con operarios o empleados de limpieza. Cada personaje tenía gestos específicos, voces entrenadas, movimientos naturales que no levantaban sospechas. Momón observaba cada ensayo, corrigiendo posturas, ritmo de pasos, la forma de levantar herramientas o saludar a un transeúnte. La invisibilidad total era la meta. No podían permitirse ser reconocidos, ni siquiera por un instante. Cristo supervisaba la manipulación de alarmas, sistemas de seguridad y cerraduras electrónicas. Cada técnica se repetía hasta la perfección. Los dispositivos se instalaban y desinstalaban, se ensayaban múltiples escenarios de fallo y se creaban soluciones instantáneas. La idea era clara, nada debía depender del azar, cada error previsto debía tener una respuesta automática. Nickel Griego y Pierre Purrat entrenaban la comunicación silenciosa, usando códigos de mano, linternas y radios cifrados.
La sincronización era esencial. Cada miembro debía interpretar las señales sin vacilar, anticipar movimientos de compañeros y ajustar su acción al instante. La práctica era intensa, pero necesaria. La coordinación impecable era lo que convertía un robo en perfecto espectáculo silencioso. Incluso se practicaban rutas con vehículos de transporte múltiples, autos para desviar la atención, motocicletas para coberturas rápidas, furgonetas para carga y transporte del botín. Cada trayecto estaba cronometrado, cada cruce evaluado, cada semáforo anticipado. La ciudad se convertía en tablero de ajedrez y cada pieza debía moverse con precisión milimétrica. La disciplina era absoluta, la obsesión con el detalle se convertía en ley. Las simulaciones incluían escenarios imprevistos, alarmas que sonaban antes de tiempo, guardias adicionales, transeúntes inesperados, coches bloqueando la salida. Cada situación era una prueba de resistencia mental y física. Los hombres aprendían a mantener la calma, tomar decisiones inmediatas y ejecutar su rol sin vacilar. La perfección no era solo técnica, era control emocional y sincronización mental. Cada noche, los ensayos culminaban en atracos simulados de principio a fin, integrando todas las variables aprendidas: disfraces, rutas, vehículos, comunicación y neutralización de riesgos. Cada error era corregido al instante, cada acierto reforzado hasta convertirse en instintivo. La banda no solo perfeccionaba habilidades, creaba un método, una filosofía de ejecución perfecta que podía reproducirse una y otra vez sin fallas. La viralidad del mito crecía incluso entre los miembros. Cada logro, cada perfección alcanzada, se contaba en secreto como hazaña legendaria. Los atracos no eran simples robos, eran clases magistrales de estrategia, disciplina y precisión, donde cada detalle estaba calculado, cada movimiento anticipado y cada resultado asegurado. Leon comenzaba a murmurar sobre los maestros invisibles, los hombres que podían ejecutar lo imposible con calma y precisión. Momón observaba desde la ventana del almacén mientras los hombres regresaban después de un ensayo nocturno. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Aplicar todo lo aprendido en situaciones reales, donde el riesgo no era simulado, y donde la ciudad, la policía y el destino serían jueces implacables. Pero la confianza crecía. La obsesión con el detalle, la disciplina extrema y la coordinación habían convertido a un grupo de marginados en verdaderos maestros del crimen. Y mientras Leon dormía bajo el cielo gris, Momón pensaba en el futuro. Cada ensayo, cada noche de práctica, cada error corregido, los acercaba al nivel que siempre habían buscado. El GAN de Leon estaba listo para redefinir lo que significaba ejecutar un robo perfecto. La ciudad no sabía aún que estaba siendo testigo de la construcción de leyendas invisibles, una masterclass de crimen que nadie olvidaría. Momón Vidal repasaba mentalmente cada fase. Esta vez, no se trataba solo de disciplina o sincronización, entraban en juego factores psicológicos, sociales y políticos. Cada miembro debía mantener la calma, anticipar reacciones de transeúntes, policía y prensa, e incluso evaluar la influencia de su propia reputación creciente. La perfección técnica era solo el primer paso. Ahora el atraco debía ser también un espectáculo silencioso, un mensaje de inteligencia y control. Los disfraces alcanzaron un nivel de sofisticación nunca antes visto. No solo se mimetizaban como operarios o empleados de mantenimiento, sino que se estudiaban rasgos de comportamiento humano, gestos, miradas, pausas, maneras de interactuar. Cada miembro era un actor en un escenario urbano, y la ciudad se convirtió en un teatro donde el robo era la obra. La observación, el detalle psicológico y la actuación eran tan importantes como la sincronización mecánica de vehículos y rutas. Cristo supervisaba la logística de vehículos de relevo, ahora con más complejidad. Se integraban motocicletas para cobertura rápida, furgonetas para transporte de valores, autos camuflados en el tráfico cotidiano y rutas alternativas para cada escenario posible. Los semáforos, el tráfico, las patrullas y los transeúntes se calculaban como variables en un tablero de ajedrez, anticipando cada movimiento de manera preventiva. La improvisación estaba controlada. Cualquier desviación tenía una respuesta inmediata ya ensayada. El Gros lideraba simulaciones de contingencia, escenarios donde alarmas fallaban, guardias aparecían inesperadamente o vehículos bloqueaban la salida.
La banda debía reaccionar sin pánico, adaptándose con eficiencia. Cada ensayo aumentaba la confianza y reforzaba la cohesión del grupo. La sincronización no era solo técnica, sino mental y emocional. Cada miembro debía confiar plenamente en el otro, porque cualquier duda podía arruinar la operación. Nick el Griego y Pierre Purrat trabajaban la comunicación silenciosa como nunca antes. Se practicaban señales codificadas, linternas discretas y gestos sutiles. Incluso se entrenaban a detectar las señales involuntarias de los compañeros, respiración, postura o tensión muscular. Cada miembro debía anticipar movimientos y reaccionar al instante, convirtiendo la coordinación en un lenguaje casi telepático. Pero la preparación no era solo física ni técnica. Momón insistía en la importancia del control psicológico. La presión, la expectativa y el miedo eran herramientas que debían ser dominadas, no eliminadas. Se entrenaban simulaciones de pánico, alarmas que sonaban inesperadamente, patrullas que aparecían de forma abrupta, transeúntes curiosos y preguntas incómodas. Cada miembro debía mantener la calma absoluta, evaluando riesgos y reaccionando sin perder el control. El primer gran atraco público comenzó justo al amanecer. La ciudad aún estaba tranquila, pero las cámaras de seguridad, los guardias y los transeúntes pronto serían testigos de algo más que un robo, un ejemplo de perfección logística y disciplina extrema. Los miembros del GAN ingresaron al banco como si fueran empleados rutinarios, interactuando con clientes y guardias con naturalidad absoluta. La tensión era invisible, pero palpable. Cada gesto, cada movimiento, estaba calculado. Los vehículos de relevo se movían simultáneamente, cada uno siguiendo rutas planificadas y alternas, asegurando que el transporte del botín fuera eficiente y seguro. Los conductores ajustaban la velocidad, el tráfico y las rutas en tiempo real. Cada cambio de vehículo era calculado al segundo. Cada maniobra se ejecutaba con precisión de reloj suizo. La ciudad parecía ignorar lo que estaba ocurriendo, un milagro silencioso de planificación criminal. El botín fue extraído con rapidez y precisión. Cada billete y objeto de valor fue transportado a sacos estratégicos, listos para ser movidos sin dejar rastros. La operación se completó sin violencia, sin víctimas y sin errores. La policía, cuando llegó, solo encontró un banco intacto y ningún sospechoso visible. La ciudad murmuraba, confundida y fascinada, mientras la leyenda del GAN de Lyon comenzaba a tomar forma. Tras el golpe, Momón reunió a la banda en su escondite. La euforia era contenida, el orgullo silencioso reemplazaba los gritos. La perfección había sido alcanzada, pero la lección más importante había sido psicológica. La confianza, la disciplina y el control emocional habían sido decisivos. Lyon no solo había sido testigo de un robo, había presenciado una demostración de inteligencia, estrategia y maestría. La viralidad del mito crecía. La prensa, ignorando detalles exactos, describía el robo como obra maestra y ejemplo de planificación perfecta. La gente discutía sobre cómo se había logrado, especulando sobre secretos y técnicas. Cada éxito alimentaba la fascinación. El GAN de Lyon no solo robaba dinero, enseñaba al mundo cómo se ejecuta un crimen perfecto. La reputación del grupo se consolidaba como mito vivo, y la ciudad empezaba a reconocerlos como maestros invisibles de la estrategia y el control. Pero la perfección traía consigo un precio. La obsesión, el estrés y la presión emocional eran constantes. Cada miembro debía equilibrar la adrenalina con la calma, la inteligencia con la disciplina. Momón entendía que la verdadera maestría no residía solo en ejecutar robos perfectos, sino en mantener la hermandad, la confianza y la integridad del grupo frente a la fama, el dinero y la presión externa. Así, mientras la ciudad dormía y los rumores crecían, Lyon aprendía que la verdadera fuerza del GAN de Lyon no estaba en sus manos, sino en su mente. Planificación quirúrgica, disciplina absoluta y control emocional. Cada operación era una clase magistral silenciosa, y el mito de la perfección criminal estaba destinado a volverse legendario. El otoño había llegado a Lyon con su aire frío y seco, y con él, una sensación de que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. El GAN de Lyon ya no era un grupo de ladrones ensayando técnicas básicas. Se había transformado en una organización casi militar, donde la disciplina, la precisión y el control emocional eran tan fundamentales como la audacia. Momón Vidal caminaba por el almacén, revisando los planes para la fase final de su entrenamiento. Perfeccionar lo imposible.
Ahora cada operación incluía variables de alta complejidad. Rutas alternas múltiples, vehículos camuflados, dispositivos electrónicos avanzados y simulaciones de respuesta policial inmediata. No solo debían ejecutar un robo perfecto, sino poder adaptarse en tiempo real a cualquier imprevisto, desde fallas técnicas hasta interferencias externas o traiciones inesperadas. Cada miembro debía conocer cada detalle de memoria y actuar sin dudar. El entrenamiento físico se intensificó. Las persecuciones simuladas exigían resistencia, velocidad y fuerza, pero también control mental. Cada paso, cada giro, cada maniobra debía realizarse con cálculo exacto. Momón supervisaba personalmente los ejercicios de coordinación urbana, asegurándose de que cada miembro pudiera ejecutar cambios de vehículo, rutas de escape y movimientos de cobertura de manera instintiva, como un reloj perfectamente sincronizado. Los disfraces y la actuación alcanzaron niveles teatrales. Cada miembro debía asumir identidades complejas, empresarios, funcionarios, técnicos especializados. Se practicaban gestos, tonos de voz, interacción con transeúntes y autoridades. La invisibilidad urbana no dependía solo de la ropa. Dependía de dominar la psicología humana y manipular la percepción sin que nadie lo notara. Cada ensayo incluía la observación de patrones de comportamiento público y la adaptación instantánea a ellos. Cristo introdujo la fase de manejo de inteligencia, información sobre patrullas, vigilantes y sistemas de seguridad recopilada meticulosamente y analizada para anticipar cualquier amenaza. Se entrenaba a los miembros para reaccionar ante cambios imprevistos, utilizando rutas de escape alternativas, vehículos duplicados y estrategias de confusión. Cada escenario estaba calculado con precisión, pero diseñado para evaluar la creatividad y la toma de decisiones bajo presión. El Gross añadía tácticas de última generación, uso de tecnología de comunicación avanzada, interferencia de señales y vigilancia encubierta. Cada miembro debía dominar estas técnicas, comprendiendo cómo el control del entorno podía transformar un robo de alto riesgo en una operación impecable. La obsesión por el detalle se combinaba ahora con la innovación tecnológica, creando un sistema casi infalible. Nick el Griego y Pierre Purrat llevaban la coordinación a un nivel casi telepático. Entrenamientos de comunicación silenciosa, códigos complejos y señales sutiles eran parte de la rutina diaria. Cada miembro aprendía a anticipar movimientos de los demás y a reaccionar en milisegundos ante cualquier variación, como si la banda fuera un organismo único y consciente. La sincronización se había convertido en un lenguaje compartido, esencial para ejecutar los planes más ambiciosos. Los ensayos finales incorporaban escenarios urbanos completos, tráfico real, transeúntes, vehículos estacionados, patrullas en movimiento, alarmas activas y falsos imprevistos. Cada situación estaba diseñada para que la banda aplicara todas las técnicas aprendidas: disfraces, rutas alternativas, vehículos de relevo, comunicación silenciosa, neutralización de riesgos y control emocional. Cada error era evaluado y corregido al instante, hasta que la ejecución se volvía instintiva y perfecta. Además, se entrenaba la resiliencia psicológica. Momón sabía que la fama creciente, la presión social y la tentación del dinero podían fracturar incluso al grupo más disciplinado. Se realizaban simulaciones de traición, sobornos y amenazas externas, obligando a los miembros a mantener la calma y a reforzar la hermandad. La cohesión interna se convirtió en la herramienta más valiosa. Sin confianza y lealtad absoluta, la perfección técnica carecía de sentido. La fase final incluía el diseño de un protocolo maestro, un plan de atraco de alta complejidad que integraba todas las variables posibles. Cada miembro conocía su rol con exactitud, desde la entrada hasta la extracción, pasando por la neutralización de alarmas, la manipulación de sistemas de vigilancia, la coordinación de vehículos de relevo y la adaptación a imprevistos. Cada acción estaba pensada para que el resultado fuera impecable, eficiente y silencioso. El Gan de León ya no solo entrenaba para robar, entrenaba para dominar la ciudad, para redefinir la percepción del crimen, para ejecutar operaciones imposibles que inspiraran miedo y admiración al mismo tiempo. La viralidad de su mito crecía en secreto. Rumores sobre sus métodos circulaban, fascinando a ciudadanos, prensa y autoridades, aunque nadie podía demostrar nada. Cada ensayo, cada perfeccionamiento, cada técnica aprendida reforzaba la leyenda. Momón observaba desde la terraza del almacén mientras sus hombres regresaban después del ensayo final. La confianza, la coordinación y la disciplina estaban en su punto máximo.
Sabía que la verdadera maestría no residía solo en el botín, sino en la preparación, en la obsesión por el detalle, en la capacidad de adaptarse y en la hermandad indestructible del grupo. Y así, mientras Lyon dormía y los rumores crecían, la ciudad comenzaba a percibir la existencia de un grupo extraordinario. El GAN de Lyon había completado su fase de entrenamiento y perfeccionamiento. Lo que habían construido no era solo habilidad criminal, sino un sistema casi científico de ejecución perfecta, disciplina, psicología, tecnología y coordinación llevadas a su límite. La leyenda estaba lista para entrar en acción. La mañana del 24 de enero de 1971 amaneció fría en Estrasburgo, pero dentro de la sede central del banco, un grupo de hombres se movía con la precisión de relojes suizos. Cada paso, cada gesto, cada respiración estaba calculada al milímetro. Momón Vidal, al frente del equipo, revisaba mentalmente los últimos detalles, disfraces impecables, rutas de escape ensayadas y cronómetro en mano. El gran golpe estaba a punto de comenzar. Los disfraces no eran simples atuendos, eran máscaras de normalidad que engañarían a cualquier observador desprevenido. Operarios de mantenimiento, con overoles grises y herramientas falsas, se movían por la acera exterior, inspeccionando las puertas y ventanas. Los transeúntes apenas les prestaban atención. La ciudad continuaba con su rutina, ignorante de que la historia estaba a punto de escribirse con precisión quirúrgica. Dentro, Momón coordinaba con señales sutiles. Nick el griego revisaba los sistemas de alarma, mientras Pierre Purrat controlaba los circuitos eléctricos y cámaras de seguridad. Cristo verificaba los vehículos de relevo estacionados estratégicamente, listos para intervenir en caso de cualquier imprevisto. Todo estaba ensayado, pero cada segundo importaba. Una desviación mínima podía arruinar la operación y comprometer a la banda. El primer movimiento fue silencioso y efectivo. Los operarios ingresaron como si fueran parte del personal del banco, saludando a los guardias con naturalidad. Cada sonrisa, cada palabra, estaba cuidadosamente ensayada. La tensión dentro del grupo era palpable, pero nadie mostraba nerviosismo. La calma era su arma más poderosa. La apariencia de normalidad engañaba a todos, incluso a los más atentos. El control del tiempo era fundamental. Cada miembro tenía asignado un cronómetro, y cada fase debía ejecutarse con precisión milimétrica. Desde la apertura de cajas hasta el traslado del botín, cada movimiento estaba sincronizado con el siguiente. La banda había convertido la operación en un ballet silencioso, donde cada paso estaba coreografiado para maximizar eficiencia y minimizar riesgo. Momón lideraba con autoridad, pero también con una inteligencia estratégica que iba más allá de la ejecución técnica. Observaba patrones de comportamiento de los guardias, anticipaba posibles interrupciones y ajustaba los planes en tiempo real. La perfección del golpe no residía solo en la preparación, sino en la capacidad de adaptarse al instante, de manipular la percepción de todos los presentes y de mantener la calma bajo presión extrema. El botín, más de 11 millones de euros en efectivo, joyas y valores, se trasladaba a sacos especiales diseñados para minimizar ruido y facilitar la extracción rápida. Cada saco estaba etiquetado y colocado según un plan meticuloso que contemplaba rutas alternas y vehículos de relevo listos para cualquier eventualidad. La eficiencia era tal que ningún guardia ni transeúnte podía percibir irregularidades. Todo parecía rutina, pero la realidad era un robo perfectamente ejecutado. El factor de tensión se incrementaba con la llegada de clientes y guardias adicionales. Cada nueva variable era evaluada instantáneamente, desviaciones de comportamiento, interrupciones inesperadas o errores humanos. Cada miembro del equipo debía reaccionar sin dudar, mantener la fachada y cumplir su función exacta. La combinación de actuación, sincronización y previsión convertía la operación en un espectáculo silencioso, donde la emoción se ocultaba tras la aparente normalidad. La fuga fue tan limpia como la ejecución. Los vehículos de relevo se movieron en perfecta coordinación, bloqueando posibles interceptaciones y garantizando rutas de escape múltiples. La banda se dispersó sin dejar rastros, mientras los guardias y la policía reaccionaban demasiado tarde. La sensación de humillación para las fuerzas del orden era palpable. Un golpe perfecto, silencioso, audaz y sin violencia, que dejaba a todos boquiabiertos. Mientras Lyon dormía ajena al drama, Estrasburgo comenzaba a murmurar rumores de lo ocurrido. Nadie sabía exactamente cómo se había logrado, pero la historia de un robo impecable, de precisión quirúrgica y ejecución perfecta, comenzaba a viralizarse en la imaginación de los ciudadanos. La adrenalina y la emoción eran tangibles incluso entre los que no habían estado presentes. Un golpe digno de las más sofisticadas películas de heist,
pero en la vida real. Momón y su equipo sabían que la fama era inevitable. Cada movimiento había sido calculado para minimizar riesgo, pero maximizar impacto. La perfección del crimen no solo estaba en el botín obtenido, sino en la demostración de inteligencia, estrategia y disciplina. La banda había logrado lo que pocos podían imaginar: un robo histórico, sin violencia, con precisión absoluta y un mensaje claro a la policía. La excelencia criminal existía y estaba viva en Estrasburgo. La noticia del robo se propagó rápidamente por Estrasburgo. Las sirenas tardaron en sonar, y cuando lo hicieron, la confusión reinaba entre los oficiales. Nadie podía comprender cómo un grupo de hombres disfrazados de operarios había logrado vaciar el banco sin violencia, sin enfrentamientos y sin dejar huellas. El mito del golpe perfecto comenzaba a tomar forma, y con él, la adrenalina de una hazaña que parecía sacada de una película. Momón Vidal y su equipo habían desaparecido en la ciudad con la misma eficiencia que habían ejecutado el robo. Los vehículos de relevo se desplazaban en rutas alternas. Cada cambio de conductor y de ruta estaba sincronizado al segundo. Cada saco con el botín estaba protegido. Cada acción había sido planificada para minimizar cualquier riesgo. La perfección técnica se combinaba con un control psicológico absoluto. Ningún miembro debía mostrar nerviosismo ni inseguridad, y todos cumplían su papel como engranajes de un reloj perfecto. La policía se encontraba desbordada. La confusión inicial dejó lugar a teorías contradictorias. ¿Cómo habían ingresado? ¿Quién los había ayudado desde dentro? ¿Cómo habían manipulado alarmas y cámaras? Cada hipótesis se estrellaba contra la realidad. Ningún indicio, ningún rastro, ninguna prueba tangible. La sensación de humillación se mezclaba con fascinación. Incluso los investigadores más experimentados se veían impotentes ante la maestría del Gan de Lyon. Mientras tanto, Momón y Cristo coordinaban la distribución del botín. No era solo dinero, era poder simbólico, respeto y la validación de su capacidad estratégica. Cada miembro recibía su parte según reglas estrictas de confianza y jerarquía. Nada se improvisaba, nada quedaba al azar. La precisión en la distribución era tan crucial como la ejecución del robo mismo. Un error podía fracturar la banda y desatar conflictos internos. La viralidad del golpe crecía a medida que los rumores se multiplicaban. Los ciudadanos hablaban del robo con asombro y emoción. Un golpe digno de las más sofisticadas películas de atracos, pero ejecutado en la vida real. La historia comenzó a circular en cafés, periódicos y conversaciones privadas. La adrenalina y la emoción eran tangibles incluso entre quienes no habían presenciado nada. El Gan de Lyon se convertía en leyenda, una versión real de Ocean's Eleven donde la perfección del crimen era tan fascinante como el riesgo involucrado. La estrategia de salida fue igualmente impecable. Los vehículos de relevo, previamente estacionados en puntos estratégicos, se movieron con precisión quirúrgica para garantizar rutas de escape múltiples y seguras. Cada conductor conocía su itinerario al detalle, y cada cambio estaba calculado para evitar la policía y cualquier observador. La coordinación era casi telepática, resultado de semanas de entrenamiento, simulaciones y ensayos perfeccionados hasta la obsesión. La reacción de los medios fue inmediata. El robo era narrado como un acto de audacia sin precedentes, una demostración de inteligencia y planificación extrema. La viralidad se alimentaba del misterio. Nadie podía explicar cómo se había logrado, y la audiencia se fascinaba con cada detalle filtrado o rumor. La historia del botín millonario y la fuga limpia se convirtió en tema de conversación en toda Francia, creando un halo de leyenda alrededor del Gan de Lyon. Internamente, Momón aprovechó la fama para reforzar la cohesión del grupo. La admiración pública consolidaba la autoridad y el respeto entre los miembros. La perfección del golpe no solo había asegurado dinero y prestigio, sino que había probado que la disciplina, la estrategia y la lealtad eran invencibles cuando se combinaban. Cada miembro entendía que el éxito dependía tanto de la preparación como de la unidad emocional del grupo. La ciudad de Estrasburgo seguía su rutina diaria, pero cada ciudadano parecía llevar consigo la emoción de lo ocurrido. La historia del gran golpe circulaba como leyenda urbana, un ejemplo de audacia, precisión y maestría criminal que humillaba a la policía y capturaba la imaginación colectiva. La combinación de planificación impecable, disfraces, coordinación perfecta y fuga limpia elevaba el robo a un nivel casi cinematográfico. Finalmente, mientras la banda se reunía en su escondite, la sensación de victoria era palpable. No solo habían logrado obtener más de 11 millones de euros sin violencia, sino que habían reafirmado su capacidad para ejecutar operaciones de perfección absoluta. Momón sabía que la leyenda estaba asegurada. La ciudad hablaría de ellos durante años, y cada rumor y cada relato amplificarían la fascinación por la perfección del crimen,
la adrenalina y la audacia del GAN de Lyon. El golpe en Estrasburgo no era solo un robo, era un espectáculo silencioso, una masterclass de planificación, coordinación y precisión. La emoción, la tensión y la viralidad del evento transformaron a la banda en mito, un ejemplo tangible de que incluso en la vida real, la perfección en el crimen podía alcanzar niveles cinematográficos, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. La ciudad de Lyon parecía ajena al mundo que se movía tras sus muros y callejones. Los canales reflejaban un cielo gris, mientras en la sede oculta del GAN, Momón Vidal recorría los planos y cuentas del último gran atraco. Lo que hasta entonces había sido perfección, disciplina y sincronización, comenzaba a mostrar grietas invisibles. La noticia llegó en un sobrelacrado, firmado por la rama política que había permitido ciertos beneficios. Debían ceder la mitad del botín. Momón no podía creerlo. Cada golpe había sido planeado con rigor, cada riesgo calculado con precisión militar, cada miembro del grupo había confiado plenamente en la hermandad y en el código que los mantenía unidos. La petición de entregar la mitad de lo que les pertenecía era un ultraje, un ataque directo a su autoridad y a los principios que habían definido al GAN. La tensión se palpaba en el aire, densa y cortante como el humo de los cigarrillos que ninguno se atrevía a encender. Cristo fue el primero en romper el silencio. Momón, debemos pensar estratégicamente. No es solo dinero, es política. Si rompemos esto ahora, la repercusión será más grande que cualquier robo. Pero Momón veía otra cosa: manipulación, traición y un desprecio absoluto por el código de honor que había forjado la banda. La discusión se transformó en un campo de batalla invisible, donde cada palabra era una arma, y cada silencio, un desafío. La fractura comenzó con murmullos. Algunos miembros, tentados por la seguridad y la influencia política, comenzaron a cuestionar las órdenes de Momón. Nickel Griego y Pierre Purrat mantenían la calma, pero en sus miradas se adivinaba la duda. ¿Hasta qué punto seguirían ciegamente al líder cuando la lógica política y la posibilidad de impunidad se ofrecían como alternativa? La hermandad que parecía inquebrantable mostraba ya las primeras grietas. Mientras tanto, Momón recorría las calles de Lyon, buscando aire entre el humo de la ciudad. Cada esquina, cada callejón, parecía recordarle la marginación que lo había formado, la discriminación que lo había endurecido y la rabia contenida que lo había impulsado a liderar el GAN. Ahora, esa misma rabia debía enfrentarse a un enemigo invisible, la manipulación política, capaz de dividir hasta el equipo más disciplinado. El factor viral de la situación se manifestaba en la tensión interpersonal. Cada miembro del GAN estaba atrapado entre la lealtad y la oportunidad, entre el código de honor y la presión externa. Cada conversación, cada mirada, podía convertirse en evidencia de traición o en declaración de lealtad. Momón comprendía que la guerra no se libraba solo en la calle, sino en cada gesto, en cada palabra no dicha, en cada decisión tomada en silencio. El conflicto interno alcanzó su primer clímax cuando Cristo propuso un compromiso: ceder parcialmente el botín a la parte política, asegurando protección futura y evitando enfrentamientos abiertos. Momón lo miró fijamente, sus ojos reflejando furia contenida y decepción. ¿Ceder lo que es nuestro, después de todo lo que hemos arriesgado? La pregunta resonó en la sala como un eco de la traición potencial que pendía sobre ellos. Mientras discutían, la ciudad seguía ajena a la tormenta que se gestaba dentro del GAN. Los ciudadanos solo veían rumores, un grupo de criminales que ejecutaba atracos perfectos, cuya perfección empezaba a mostrar fisuras. La viralidad se alimentaba de esa dualidad. El público fascinaba con la maestría técnica de los robos, y al mismo tiempo, era testigo de la fragilidad de la hermandad que lo sostenía. La primera fractura visible ocurrió en un pequeño gesto. Pipo, miembro leal de siempre, dudó al aceptar la orden de Momón de retener el botín completo. Su silencio fue interpretado como traición. Momón lo notó, y la mirada que le devolvió fue más acusadora que cualquier palabra. La confianza, pilar central de la banda, empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la política y la ambición personal. La narrativa de la traición interna comenzó a construirse con sutileza: miradas cruzadas, palabras a medias, gestos que ocultaban dudas y decisiones que desafiaban órdenes.
Cada miembro comenzaba a evaluar su propio interés frente al interés colectivo, y la audiencia, invisible testigo de estos hilos, empezaba a sentirse atrapada en la tensión emocional y moral que definía el conflicto. La ciudad de Lyon nunca había estado tan silenciosa y tensa. Los canales reflejaban el gris de la duda y la traición. Mientras Momón y sus hombres debatían, planificaban y calculaban, la fractura interna del GAN de Lyon se convertía en el nuevo campo de batalla. No había balas, ni persecuciones, solo la guerra de la lealtad, el honor y la manipulación política. Cada decisión, cada duda y cada gesto estaban marcando el destino de la banda y consolidando un factor viral que atrapaba al espectador. La percepción de que incluso el equipo perfecto podía quebrarse desde dentro. La tensión se había instalado como un huésped invisible en el almacén del GAN. Momón Vidal sabía que la propuesta política no era solo un desafío financiero, era un ataque directo a su autoridad y al código de lealtad que había forjado durante años. Cada miembro del grupo estaba ahora en una encrucijada: obedecer a su líder o ceder ante la manipulación de un poder superior que prometía beneficios y protección. Cristo, intentando calmar las aguas, sugirió una estrategia de compromiso: dividir parcialmente el botín y mantener la influencia política a raya. Si rechazamos todo, pondremos en riesgo no solo la operación, sino nuestras vidas. La política no perdona errores. Pero Momón lo interrumpió con voz firme: mi lealtad no se negocia, ni mis reglas. Nadie rompe el código que nos ha hecho invencibles. Sus palabras resonaron como un decreto, pero el efecto fue doble. Reafirmó su autoridad, pero también sembró semillas de duda entre los más pragmáticos. Pipo y Mardirosian, hombres leales desde la infancia, se encontraban atrapados entre la lógica de Cristo y la convicción de Momón. Sus miradas se cruzaban, cargadas de preguntas no formuladas. La lealtad empezaba a ser medida no por años compartidos, sino por decisiones tomadas en segundos bajo presión. Cada miembro comenzaba a sopesar su interés personal frente al colectivo, y la fractura interna, aunque silenciosa, crecía con cada debate. La primera confrontación directa con la parte política ocurrió en una reunión clandestina en un café apartado. Representantes del poder les exigieron ceder la mitad del botín y mostrar evidencia de cumplimiento en futuros atracos. Momón, firme y calculador, respondió: lo que hemos ganado es fruto de nuestra disciplina y riesgo. No está en venta, ni puede ser controlado por outsiders. Las palabras fueron recibidas con miradas de advertencia y amenazas veladas. La tensión se cortaba como cuchillo. Cada silencio hablaba de traición posible y represalias futuras. Mientras tanto, la banda empezaba a mostrar grietas visibles. Algunos miembros comenzaron a cuestionar órdenes, a planear escenarios alternativos, e incluso a conversar con intermediarios políticos sobre cómo asegurar beneficios propios sin comprometer la seguridad total. La hermandad que parecía inquebrantable empezaba a deshilacharse ante la presión externa y la ambición personal. La audiencia que seguía esta historia invisible percibía cada gesto, cada duda, cada mirada, aumentando el factor viral de la traición interna, la sensación de que incluso el equipo perfecto podía fracturarse. Momón se enfrentó a la primera traición abierta. Pipo, bajo presión política, sugirió ceder parte del botín en secreto. La mirada de Momón fue suficiente para detenerlo. Nadie necesitaba palabras. La autoridad, el código de honor y el respeto por la hermandad pesaban más que cualquier promesa externa. Pero la semilla de la duda había germinado. La lealtad empezaba a ser medida en función del beneficio personal y la seguridad, no solo del vínculo emocional con el líder. Los días siguientes se convirtieron en un juego de estrategia y manipulación. Cada miembro debía balancear la obediencia a Momón con la presión política externa. Se desarrollaron reuniones privadas, conversaciones codificadas y maniobras de control sutiles. La tensión psicológica se intensificaba, transformando cada acción cotidiana en un acto de cálculo. Quién observaba, quién dudaba, quién podía traicionar. La ciudad de Lyon, ignorante de los detalles, comenzaba a percibir la sombra de un conflicto interno que amenazaba la perfección del GAN. El choque de códigos se hizo evidente cuando la política intentó infiltrarse en la planificación de futuros atracos. Propuestas de modificación de rutas, control de botines y supervisión encubierta fueron rechazadas por Momón, generando enfrentamientos con intermediarios que intentaban manipular al grupo desde fuera. Cada conflicto reforzaba la viralidad.
La historia de un equipo perfecto al borde del colapso era irresistible para la imaginación del público. Cristo, mediador y estratega, comenzó a implementar un doble plan: mantener la lealtad visible del grupo hacia Momón, mientras evaluaba discretamente quienes podrían ser influenciados por la parte política. La manipulación interna era sutil: pequeñas concesiones aparentes, simulaciones de obediencia y preparación para posibles rupturas. Cada decisión era calculada como un movimiento de ajedrez, buscando proteger al grupo sin sacrificar su autonomía ni su honor. La fractura alcanzó su punto más crítico cuando Nick el Griego y Pierre Purrat propusieron dividir responsabilidades y guardar parte del botín en secreto, como medida de seguridad frente a la presión externa. Momón lo interpretó como desafío directo a su autoridad, y la discusión fue intensa. Voces elevadas, acusaciones veladas y silencios cargados de tensión transformaron el almacén en un campo de batalla psicológico. La hermandad parecía tambalearse, y la audiencia que seguía los rumores de Lyon percibía que la perfección técnica no garantizaba invulnerabilidad emocional ni moral. El factor viral se consolidaba: traición interna, conflicto de códigos y la sensación de que un grupo legendario podía fracturarse desde dentro. Cada decisión de Momón, cada reacción de los miembros, cada maniobra política era un imán de atención invisible, generando fascinación y expectación. Lyon, aunque ajena a los detalles, era testigo de un drama que trascendía los atracos: la fragilidad de la lealtad, el choque entre honor y manipulación, y la posibilidad de que incluso los maestros invisibles del crimen pudieran quebrarse. Vidal comprendía que la verdadera batalla no estaba en la calle, sino entre ellos mismos. La traición latente y la presión política se combinaban para formar un enemigo invisible que podía destruir años de confianza en segundos. Cristo intentaba mediar, pero cada intento reforzaba la polarización. Algunos miembros proponían ceder parte del botín a la parte política para evitar conflictos mayores. Otros, como Momón, insistían en que ningún código de honor podía ser violado. La discusión se volvió intensa, con voces elevadas, acusaciones veladas y silencios cargados de amenaza. La fractura interna ya no era potencial, era una realidad que se manifestaba en gestos, miradas y decisiones. Nick el Griego y Pierre Purrat comenzaron a sugerir planes alternativos sin informar a Momón, justificando sus acciones como medidas preventivas ante la presión externa. Cada gesto era calculado, cada palabra medida, pero Momón lo percibió. La sensación de traición creció, y con ella, la tensión emocional. La hermandad que parecía inquebrantable se tambaleaba ante la mezcla de miedo, ambición y lealtad dividida. Momón decidió actuar con firmeza. Reunió a todos en la sala principal y expuso las reglas con claridad: quien traicione el código será expulsado. Nadie negocia nuestra lealtad ni nuestro honor. Cada decisión que tomemos será con la banda, no con políticos ni intermediarios. Nuestra fuerza está en la unidad, y esa unidad no se negocia. Las palabras resonaron como sentencia, y un silencio pesado llenó el espacio. La tensión era tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Pero la fractura interna ya había dejado cicatrices. Pipo y Mardirosian, fieles desde la infancia, mostraban dudas veladas, pequeños gestos, miradas que buscaban aprobación política o protección externa. Momón los observaba atentamente, consciente de que cualquier señal podía convertirse en debilidad. La lealtad comenzaba a ser medida no por historia compartida, sino por decisiones tomadas bajo presión extrema. En paralelo, la parte política intensificaba la presión. Mensajes cifrados, intermediarios y amenazas veladas llegaron al grupo, intentando manipular a miembros individuales para crear divisiones. Cada mensaje fue cuidadosamente analizado por Cristo y Momón, quienes diseñaron respuestas estratégicas. Aparentar concesión donde fuera necesario, reforzar la unidad visible y preparar maniobras para neutralizar cualquier intento de infiltración o traición. El enfrentamiento interno alcanzó su clímax cuando Pierre Purrat se atrevió a cuestionar públicamente una orden de Momón sobre la distribución del botín. Las palabras fueron precisas, pero cargadas de desafío. Estamos arriesgando más de lo que puedes controlar, Momón. No podemos ignorar la presión externa. El silencio que siguió fue mortal. Todos los ojos se posaron en Momón, y el aire se llenó de electricidad. Momón respondió con calma:
pero cada palabra estaba cargada de autoridad. Quien actúe por interés propio será responsable de su destino. Esta banda no se rompe, pero tampoco se tolera la traición. Nuestra fuerza está en la lealtad, no en el miedo ni en el beneficio fácil. Su voz era firme, pero dentro de él latía la preocupación. Incluso los hombres más leales podían ceder ante la presión política o la tentación personal. Cristo intervino para calmar la tensión, proponiendo ejercicios de refuerzo de confianza, reuniones internas, simulaciones de riesgos y ejercicios de cohesión que recordaran a cada miembro la importancia de la unidad. Sin embargo, la fractura interna no desaparecía. Se transformaba en un juego psicológico constante, donde cada gesto podía ser interpretado como lealtad o traición. La audiencia invisible percibía la fragilidad del mito. La perfección técnica y la sincronización ya no garantizaban la estabilidad emocional del grupo. El factor viral del conflicto crecía con cada interacción. Traición latente, códigos de honor desafiados, manipulación externa y tensión interna que convertían a la banda en un drama fascinante. Lyon, aunque ajena a los detalles, comenzaba a sentir que la leyenda del Gan de Lyon no solo se construía en robos perfectos, sino también en la fragilidad humana y las decisiones críticas que podían destruirlo todo desde dentro. La noche cerró con la banda reunida en silencio, cada uno procesando la confrontación. Momón sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Mantener la unidad frente a la presión política y la ambición personal sería más difícil que cualquier atraco. La ciudad dormía, pero la tensión no disminuía. Lyon estaba a punto de ser testigo de la redefinición de la lealtad, el honor y la traición dentro del Gan más perfecto que había conocido. La reunión final comenzó al amanecer. Momón recorrió el espacio con la mirada firme, evaluando a cada miembro. Cada uno estaba consciente de la importancia del momento. Decisiones equivocadas podían significar la ruptura del grupo, la intervención de la política o incluso la exposición de sus operaciones. Pipo y Mardirosian, aunque leales, mostraban señales de incertidumbre. Cristo, siempre mediador, esperaba con cautela, mientras Nickel Griego y Pierre Purrat evaluaban el ambiente, listos para actuar según la decisión final de Momón. La parte política había intensificado sus presiones. Intermediarios externos enviaban mensajes ambiguos, amenazas veladas, promesas de impunidad parcial y advertencias sobre futuras operaciones. Momón comprendió que no podía ceder sin perder autoridad ni credibilidad. Su estrategia debía ser impecable: mantener la unidad, neutralizar la influencia externa y reafirmar el código de honor que había consolidado la banda. El primer acto de resolución fue la confrontación directa con Pierre Purrat y Nickel Griego. Momón los hizo sentar frente a él y, con voz firme, expuso la situación. Ninguna fuerza externa decide sobre nosotros. Ningún interés personal puede socavar lo que hemos construido. La lealtad se demuestra, no se negocia. La tensión era máxima. Cada palabra, cada pausa y cada mirada se convertían en pruebas de lealtad. Pierre y Nick intercambiaron una mirada rápida antes de asentir. La decisión estaba clara, aunque el precio emocional era alto. Cristo propuso un mecanismo de control interno: registrar todas las decisiones estratégicas y reforzar la comunicación silenciosa para evitar malentendidos. La banda acordó reglas estrictas. Toda interacción con intermediarios externos debía pasar por Momón. Cualquier propuesta de cesión debía evaluarse como un grupo, no individualmente. La disciplina y la transparencia se convirtieron en armas esenciales para restaurar la confianza. La segunda fractura, más delicada, involucraba a Pipo y Mardirosian. Momón los citó por separado y escuchó sus dudas. Cada conversación era un delicado equilibrio entre persuasión y autoridad. Momón apeló a su historia común, a los años de marginación y lucha, recordándoles que la hermandad no se medía en beneficios individuales, sino en confianza mutua. La tensión cedió parcialmente. Ambos reafirmaron su lealtad, aunque las cicatrices emocionales permanecían visibles. Con la banda aparentemente unida, Momón tomó decisiones estratégicas frente a la presión política. En lugar de ceder directamente, diseñó un plan de distracción, información parcial y controlada que calmara a los intermediarios sin comprometer al grupo ni el botín. La maniobra fue audaz, arriesgada y brillante. La política percibió cooperación,
pero en realidad, el GAN mantenía intacta su autonomía y control. La ciudad de Lyon, ajena a la intriga, solo percibía rumores de actividad, aumentando la fascinación pública por la precisión y audacia del grupo. El factor viral del conflicto se consolidó con las secuelas emocionales. La audiencia invisible podía percibir la tensión, los gestos sutiles de desconfianza y las decisiones calculadas. Cada traición evitada, cada maniobra exitosa y cada reafirmación de lealtad añadían dramatismo. La narrativa ya no solo trataba sobre robos perfectos, sino sobre la complejidad humana, honor, ambición, manipulación y la capacidad de un grupo de superar sus fracturas internas. La resolución final se centró en la reconstrucción de la confianza. Momon instituyó rituales internos, reuniones de cohesión, ejercicios de simulación de riesgos y protocolos estrictos de comunicación. Cada miembro debía demostrar disciplina y lealtad constante. La perfección técnica había sobrevivido, pero la perfección emocional era ahora un trabajo continuo, consciente y estratégico. La ciudad de Lyon empezaba a murmurar sobre el mito del GAN de Lyon. No solo ejecutaban robos perfectos, sino que superaban crisis internas que podrían haberlos destruido. La narrativa viral se fortalecía. Traición latente, choque de códigos, manipulación política y resiliencia de la banda creaban una historia irresistible de drama, estrategia y maestría humana. Momon, al cerrar la noche, observaba desde la terraza del almacén. La banda había enfrentado su mayor amenaza interna y sobrevivido. La cohesión se mantenía, la autoridad estaba intacta, y la leyenda del GAN de Lyon se consolidaba, no solo como maestros del crimen, sino como un grupo capaz de superar traiciones, manipulaciones y conflictos morales, elevando su mito a un nivel casi legendario. La ciudad dormía, pero los ecos de la intriga y la lealtad resonaban en cada rincón. Lyon era testigo de una historia de honor, conflicto y resolución que trascendía los atracos y se convertía en un relato pasional, histórico y fascinante. La perfección del GAN de Lyon ahora no solo estaba en sus robos, sino en su capacidad de enfrentar fracturas internas y salir fortalecidos, dejando una huella imborrable en la memoria de la ciudad y en la imaginación del público.